Suscríbete a La Panterita. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Ayer lo de Franco Costa, ¿eh? Sí, Sorprendió que haya rescindido contrato, ¿eh? está libre a partir de aquí. ¿Libre? Sí, Niño. porque inicialmente era el 30 de junio, final de junio, ahora ya puede negociar con pase en mano en inicio Y otra de cosa, junio. El 23 de junio se abre el libro de pase. Así mismo. Bueno, hay más fin de mes. Por eso Facilita todo. Por eso adelantó unos días su liberación de pase y es una opción importante para varios equipos, entre ellos Cerro Porteño. Pero Está de todas allí. maneras, aunque se habilite el 23 de junio, no puede jugar en nuestro club, ¿verdad? No, recién a partir del clausura. O sea, para torneos internacionales sí, pero... Y Cerro Porteño le viene al pelo. Sí. Le viene muy bien. Sí, Y puede es un estar a jugador disposición de Cerro. del rasgo que está buscando. No rápido, medio para arriba, buscando reemplazar a Carrizo, porque esa es la posición, el formato Carrizo, Sergio Díaz que perdió. 31 años tiene, ¿verdad? Así mismo. Porque todas son las características. Auché, Franco Costa, hizo Nacional, Sol Nacional hizo. Sí, este es más rápido. Sí, Franco Costa. 30 en la más actualidad. Josué Colmane. Sí, más jugoso. Sí, es más rápido inclusive. ¿Eh? Es más rápido Y inclusive. hablamos con él. El instante en la entrevista de ayer en el extra lo que hablamos con Franco Costa. el ex jugador de Nacional. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Chupe Quitadol. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu ¿Vos Chevrolet. rescindiste contrato con Nacional? Sí, justamente estaba en estos días evaluando esa posibilidad y bueno, ya seguramente ya a partir de mañana me desvinculo del club y bueno, estoy viendo algunas propuestas y demás, así que estamos bien. No tengo, la verdad, idea de que haya interés de Cerro ni nada por el estilo. O sea, recién me termino de enterar por un mensaje, digamos, pero no, la verdad no he hablado con nadie del club. ¿Quién te representa, Franco? Yo estoy hace años con alguien de allá de Buenos Aires, tipo Palomar, con alguien que yo me manejo de palabras hace muchos años. Y bueno, es con lo que yo estoy, digamos, manejándome hace años de palabra y tengo mucha confianza con ellos y la verdad que no me han comentado nada respecto al interés. La verdad no estoy al tanto de nada y ojalá, o sea, yo en lo personal lo pienso y ojalá así sea porque me encantaría quedarme en el país y sobre todo en un club grande como el Cerro, pero la verdad que no estoy al tanto y, o sea, ahora que me toma así por sorpresa, sinceramente, obvio que sí que me encantaría y estaría feliz, digamos, si hubiera un interés de verdad, pero la verdad no estoy al tanto de nada. Fútbol a lo Grande. El fenómeno de la siesta. Ya volvemos.
Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas y mínimos requisitos puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Para más información visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R.I.2 de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Si le puedo ubicar a Darío Lescano. ¿Dónde está Darío Lescano? ¿Juárez? Sí, en el Juárez de México. Si Sí. le puedo ubicar a Darío Lescano. Ahí su técnico era el Tuca Ferretti en esta parte, porque Ferretti agarró Juárez hace poco. ¿Y yo qué tengo que ver con el Tuca No, Ferretti? me acordé No, ¿y nomás por que qué? él Pero es yo qué tengo técnico. que ver con el Tuca Ferretti. Y estaba Gustavo Velázquez también, otro No, paraguayo pues yo no ahí. tengo nada que ver con el Tuca Ferretti. Si alguien me dice, yo sé cómo responderle. ¡Cállese, carajo! ¿Cómo? ¡Cállese, carajo! Usted no me tiene que... ¡Cállese, carajo! Usted no me tiene que decir que... Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Sóbresela. Decidí prestigio y calidad Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembecio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Y se planteó lo que decía Víctor ayer y los parientes pobres no quieren. Los 5 cambios. No quieren los 5 cambios. Hoy ya dijo Roberto Torres, no podemos competir. Y no me acuerdo qué dijo Humberto García. Él dijo... A Roberto Torres le dije que hablamos con Roberto Garcete. Sí. Y a Humberto García lo que dijo Melgarejo, que ya está, no quiere. El tema de los 5 cambios para... ¿Y qué va a pasar el 23 de junio cuando se pueden inscribir los jugadores? Y los más... Solamente para la Copa. Sí, los más urgidos en reforzar son los que juegan Copa. Los va a tener a Brian Montenegro. ¿Puede hablar Brian Montenegro otra vez? A lo mejor se avanza ya lo de Brian Montenegro. Hoy iba a ser presentado, no sé si está en las páginas de las redes sociales, Hugo Fernández en Olimpia. Hasta aquí no. No hasta aquí subieron nada. Hasta aquí No, lo que te digo que el 23 de junio, dentro de 3 semanas. Sí, 22 días. Sí. 22 días ya van a tener lo que van a jugar, lo que pueden estar inscriptos en ese tema. ¿Verdad? Sí. Para la Copa Libertadores y El Sudamericana. Olimpia juega el 30, exactamente. 72 horas antes del partido ya tienen Tienen que que presentar la lista. cambiar la lista. En el caso de Olimpia es una lista nueva porque de Libertadores Baja Sudamericana puede inscribir 50 nuevos nombres si así lo pretende. Y en el caso de Cerro y Libertad 5 cambios pueden hacer para octavos de final. Y Libertad quiere 3, hasta ahora no hay nada. Y hasta ahora nada. Hasta ¿Y ahora. qué se hizo tu jugador Eris López, niño? Y no estaba hablando, su Se representante queda que habla. En Banfield nos dijo el otro día Daniel. Ah, Campbell. dijo que Sí, se queda. Le pregunté yo, hasta diciembre tiene contrato con Banfield. Ah, correcto. Que ¿Y la no idea es progresó? quedaba. ¿No progresó? Porque él el objetivo 1. Y vamos a llamarle a Daniel Campos al caso de Eris López. Ahora buscar otra opción. ¿Verdad? Si se queda allí, definitivamente no logró destrabar lo de Banfield. O no llegó lo de Libertad, ¿verdad? Porque era el nombre, era el apuntado. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes.
Vuelve a Tupí la fiesta de descuentos más grandes del país. Desde el viernes hasta el domingo vas a tener descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén Esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial el viernes de 7:30 a 20 horas, sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. O haz tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Tiene que ver incluso con lo de Cerro que se frenó, ahora es Franco Costa. Auche no hay nada. Aldama pide disculpas, pues no sé, pasa un problemita, no quiere hablar. Entonces, ¿y Auche quién le representa? ¿Quién era? René Rodríguez, hablamos el otro día con él. Pero que trabajó un tiempo en General Caballero. Trabajó como gerente deportivo hasta hace unos meses. Justo él fue el primero en renunciar y después se dio la renuncia de el técnico Guadilla. Porque Cerro Porteño pidió, ¿y qué se sabe? Solo eso, los dos y el punta que está buscando en principio, el media punta, el acompañante, el que venga a cumplir la función de Morales, por decir así. Robert Morales, esa función. Después quedó allí en la búsqueda. Normalmente siempre se maneja en sigilo también lo de Cerro. No se filtró mucho hasta aquí. Salvo lo que me comentaron el domingo, que hay un jugador de renombre que están buscando, unos formatos Moreno Martín de renombre, pero de allí a lo que le pueda dar y se pueda cerrar es otra situación. ¿Por qué le pueda a tu amigo el doctor Agüero Gustavito, sí le podemos llamar referente a esto de Cerro, que tiene Raúl Cáceres con la emisora colega, estaba informando ayer? Él tiene, ¿habló Raúl Cáceres? No. No. Para hablar con Raúl Cáceres, que tiene $12.000 reclama. Sí, 12.000. Lo que no sabemos es Topo ni Conejo. Ni el Conejo cuánto es, ¿verdad? ¿Y quién le representa? Con el Topo tampoco hablamos. Está Roberto Antolín, colega español. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. O buenos días, ya para ustedes las tardes. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, muy buenas tardes, don Arturo. Un gusto saludarles y a toda esa audiencia suya que tiene allá en Paraguay. Un placer. Acá estamos ya dando la bienvenida al verano, al buen tiempo. Muy ¿Qué bien. tal todo por Paraguay? Muy bien, acá con frío, Roberto. Roberto, ¿qué hay de Arzamendia? ¿El Cali lo deja ir a Arzamendia o lo quieren en Sudamérica? Sí, soy consciente de que Independiente está muy interesado en Arzamendia y en el Cádiz tienen una situación en la cual si hay un acuerdo y se llegara a un acuerdo con el jugador, el agente del futbolista y el club, podrían dejarlo salir, porque hoy mismo se ha hecho oficial la compra de un jugador como es Rubén Alcaraz, que es un centrocampista que estaba en préstamo procedente del Real Valladolid y han pagado esa cantidad. Depende de las necesidades económicas que tenga el Cádiz y la oferta de Independiente, el Cádiz abriría las puertas a Arzamendia para que forme parte del rojo y pueda recalar en el club. Hablamos que el campeonato argentino ahora se reinicia con un nuevo torneo y seguramente ya lo quiere Independiente. Sí, soy consciente y este año estamos en una temporada atípica porque el Mundial de Fútbol no se va a disputar en verano, sino que va a ser en noviembre. Yo entiendo que al jugador paraguayo lo que le interesa es llegar con ritmo de competición y siendo titularísimo en el club argentino. Si se llega a un acuerdo económico podría dejarle a préstamo, depende de lo que ofrezca el equipo argentino al Cádiz, pero sí, evidentemente el Cádiz escucharía la oferta. Ahora, a préstamo, ¿cómo anduvo? ¿Por qué se iría? ¿Por qué se va del Cádiz a Arzamendia? Yo creo que las lesiones no le han ayudado. Recordemos que hubo un cambio de entrenador. Empezó Álvaro Cervera la temporada, que llevaba ya una gran trayectoria en el equipo gaditano, y llegó otro entrenador, un entrenador al cual conozco bien porque estuvo muchas temporadas entrenando al Real Valladolid, Sergio González. Lo primero que hizo fue pedir jugadores de su confianza que militaban en el Real Valladolid en segunda división, que ha logrado el ascenso a la primera, como eran Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, y eso hizo que
el jugador paraguayo que salía de algunas lesiones le costara tener esa continuidad que necesita todo futbolista. Con la llegada de un nuevo técnico, empezó a confiar en otros jugadores y le han restado minutos de juego. Creo que las lesiones no le han hecho mucho favor al jugador paraguayo y luego el cambio de técnico tampoco. Eso es lo que no le ha permitido ser un jugador importante y titular en el Cádiz esta temporada. ¿No te llama la atención, Roberto Antolín, que estando en la primera del fútbol español pueda continuar en España? Yo, si fuera él, no me iría. No me iría. Yo lo siento, cuando se habla de las ligas más fuertes del mundo, les voy a dar una estadística desde el año 2000. Desde el año 2000, equipos españoles han ganado 34 trofeos europeos. Cuento Champions, Europa League y Supercopa de Europa. Le sigue la Liga Inglesa, que tiene tanta fama, ha ganado 13. Desde el año 2000, estamos en el año 2022. La Liga Alemana, la Bundesliga, 6, la italiana, 6, entre todas las competiciones europeas. Champions, Europa League, o la anterior llamada Copa de la UEFA, y Supercopa de Europa. La portuguesa 3, la rusa 3, la turca 2, la holandesa 1 y la ucraniana 1. La Liga Francesa no está, porque ningún equipo francés ha logrado levantar ningún antorchado europeo en estos 22 años. Yo, si fuera jugador paraguayo, lucharía por hacerme un hueco en el Cádiz. Comienza temporada nueva, año de mundial. Yo entiendo que para su ambición personal a él le interesa jugar, y ahora mismo el equipo argentino le ofrece ser importante y jugar, pero yo no me iría de la Liga Española. La Liga Española es un foco mundial. Está muy bien, Roberto, tu reflexión que te deja. Al instante tenemos al doctor Javier Monjes, que es el que lo representa. Así que, Roberto, si no podés seguir en esta entrevista también, vas a estar informado de qué piensa el representante de Santiago Arzamendi, que si vos decís, si fueras vos, seguirías en el fútbol español. Chao, Roberto Antolín, gracias por tu tiempo. Don Arturo, acá me tiene para lo que me necesite. Un fuerte abrazo y espero que le vaya muy bien en el mejor programa que se puede escuchar en Paraguay Deportivo. Abrazos desde acá, chao, se me cuidan. Gracias, muy amable Roberto Antolín, gracias. ¿Cómo te va, doctor Monjes? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos con el colega y nos decía Roberto Antolín, yo si soy Santiago Arzamendi no me muevo del Cádiz. Explicaba los motivos, le faltó continuidad, nuevo técnico. Están hablando lo de Independiente y el ofrecimiento. ¿Vos tenés a mano el ofrecimiento de Independiente, doctor? Hablé con la gente de Independiente y coincido en parte con la persona con la que estabas hablando. Así que fue una primera temporada de adaptación y que puede tener su revancha ahora. Sí, él lo decía, si yo soy Santiago Arzamendi no me muevo de España. ¿Y vos qué le sugerías a Santiago Arzamendi? Y en lo posible que se quede en Europa. A mí me gustaría verlo una segunda temporada, empezando la pretemporada de cero. Me parece que tiene condiciones para seguir allí. ¿Y qué te dice Independiente? ¿Lo queremos que venga? ¿Cómo es económicamente? ¿Se dirige al Cádiz con copia a vos? ¿Cómo es? Sí, no. El Independiente me traslada a mí primero la intención para poder saber si es que va a ser factible una salida de Cádiz, ¿verdad? Yo tengo una reunión pendiente ahora con el director deportivo de Cádiz para saber un poco la postura de ellos con respecto a Santiago. ¿Y Santiago qué dice? Obviamente que si ellos me dicen que prefieren que se lo ceda, nosotros ahí empezamos a trabajar para que la sesión sea lo mejor posible, ¿verdad? Yo incluso le pregunté al colega argentino por qué no se queda en España, Santiago, y dice el colega Antolín, dice, lo mejor sería que continúe en España. El tema habría que escuchar otras ofertas, o aparte Independiente se abre la posibilidad en un momento dado aunque Cádiz le dice, buscate equipo. Así puede ser la lectura que se le da, Javier, ¿o no? Claro. Desde el momento en que el director deportivo me dice queremos que se quede o queremos cederlo un año, ahí empezamos nosotros a mover todo, ¿verdad? No solamente Independiente preguntó por él, hay un par de equipos ahí de Brasil también, de Argentina. Entonces ahí empezamos a mover un poco el equipo de trabajo para ver qué es lo mejor, ¿verdad? Pero la idea es quedarse en Europa. Santiago sufrió lesiones. Tuvo 2 lesiones musculares, Arturo, durante su estancia en Cádiz. Lastimosamente al llegar siempre de la selección llegaba un poco
un poco golpeado, entonces no, eso le quitó continuidad. Y acá también se lastimaba a Santiago. ¿Por qué eso, Javier? Y realmente es algo raro porque él en noviembre del 2020 tuvo COVID y luego volvió y tuvo muchas lesiones musculares posteriores, o sea, es muy complicado, no sabría decirte médicamente cuál es el problema, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿qué tipo de importancia vos le das al ofrecimiento Independiente? ¿Es una tentativa, como que te pregunta y queda, o te dice, no, esto es salario, esto le vamos a dar? No, nosotros, sí, nosotros lo queremos y esto es lo que podemos y yo le digo, bueno, me reúno con Cádiz y te doy una respuesta, así como le digo a todos los otros que preguntan. ¿Y cuánto es la diferencia? La diferencia no es grande la diferencia económica, ¿verdad? El tema es que hay que tener también en cuenta todo eso en Argentina, ¿verdad? Cómo se cobra, dónde se cobra, todo eso. Entonces, pero para poder avanzar con eso, primeramente hay que resolver los detalles, ¿verdad? Saber un poco la postura de ellos. ¿Pero a vos te apuran? No, yo no estoy para nada apurado, y Independiente y los clubes que lo quieran también tendrán que respetar los tiempos de Cádiz, ¿verdad? ¿Y de Brasil quién? O le decía Independiente, no solamente ustedes están, hay otros también. Claro, sí, hay de Brasil hay un equipo de Río de Janeiro que preguntó por él, que juega en primera. ¿Y quién es? Ahí nomás te digo. No te puedo decir quién. ¿Por qué, autor? No, porque pidieron reserva, ya lo quisieron en abril y ahora en julio cuando abra el libro de pases seguramente van a volver a consultar condiciones de sesión, ¿verdad? ¿Y sabe Independiente lo del Club de Río? Sí, inclusive yo le pasé los montos de la oferta de abril. ¿Del Club de Río? Sí, así mismo. ¿Y qué dijo Independiente? ¿Podemos pagar esto? Pues yo no sé. Sí, se acercan mucho. Ah, y es en abril fue. ¿Y qué dijo Cádiz en su momento? No quiso ceder. Y ahora sí. No, y eso no sé. Por eso quiero hablar con ellos. Yo no sé también si en julio cuando abra Brasil lo van a querer de vuelta, ¿verdad? Pero lo querían en abril. ¿Y por qué no decir quién es doctor Moque? Qué bien nos va a venir con nosotros. No puedo. Y después si lo quiere de vuelta y se complica por eso no puedo decir. Ah. Pero hay pocos equipos en Río, Arturo. No, ya sé, pero ¿cuál de ellos? Primera. Ya sé, en Río habla, pero es de los grandes. Y los de Río me parece que son todos grandes, uno más. Pero vos tenés Flamengo y Fluminense que son los que más pegan en Río. Sí, claro, pero por eso te digo, pero todos son grandes, todos son equipos importantes. Y bueno, ¿y quién otro de Río ahí? O sea, de los importantes. Vasco, Botafogo. No, Vasco está en la vez. O sea, 3 equipos entonces, Flamengo, Fluminense o Botafogo. De primera. Porque Vasco grande está en la vez. ¿Y vos crees que Botafogo entonces? No sé, Arturo, realmente no me acuerdo. Ahora mismo tengo que ver Eso no te acuerdo, un tipo como vos, no, doctor. Vos te acordás muy bien, y si no es Botafogo, no. Así nomás la historia. Y está entre los 3. Está entre los 3. ¿A qué hora hablar con la gente del Cádiz? Yo creo que el viernes más o menos me voy a hacer una reunión con ellos. ¿Y a la Menite quién le representa? Vitar Paraja. ¿Y qué tiene? No tiene nada que ver. Pero usted está en conocimiento que habría un interés de la MLS, ¿puede ser? Sí, hace mucho Alan está escauteado por la MLS y seguramente que algún equipo que le falte un jugador de posición va a consultar condiciones por él porque queda libre y porque es un jugador de selección interesante. ¿Cuándo termina el contrato, doctor Moque, Alan Benítez? Alan termina ahora el 30 de junio. ¿Y qué hace Cerro? ¿Va a renovar? Y hasta ahora creo que no hay todavía una propuesta de renovación, pero yo creo que lo va a renovar. Sí, anda muy bien Alan, Claro, y aparte que tiene la prioridad Cerro también de renovación, o sea, yo no creo que haya problemas para resolver eso. Y bueno, vamos a ver si podemos hablar con Renato Vitar
con relación a esto, si nos puede atender. Bueno, lo de Cádiz, ¿cuándo te volvemos a llamar, doctor? ¿A qué hora? ¿A las 6 de la tarde? Viernes vamos a tener definido. ¿Viernes definen? Sí, porque ellos se levantan temprano y a las 4 o las 5 de la mañana nosotros ya estamos con la definición. ¿Vos creés que va Independiente, doctor? Así que... Y Santiago te dijo, quiero jugar. Santiago quiere jugar. Si cierra todo, obviamente que va después él va a elegir, ¿verdad? Pero es una buena plaza Independiente, un desafío deportivo importante por ser un grande, pero queda todavía mucho mercado. Y acordate que la AFA lo quiso para una de las selecciones, creo que era la sub-20, ¿eh? Sí, para la sub-20 el Scaloni lo quiso convocar en 2019. Sí, sabemos, incluso habíamos dicho eso y él prefirió Paraguay, Santiago. 2018, creo. Sí, Scaloni lo quiso para el 2018, pero eligió acá Santiago, Paraguay. Sí. O si no, Scaloni lo hubiera dicho sí, sin problema, te hubiera dicho a vos. River también lo quiso siempre. Y bueno, River... Siempre fue muy bien visto. Y bueno, seguiremos charlando, doctor. Gracias por tu tiempo. Vale, Arturo. Gracias, doctor Javier Monjes. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo andas, Arturo? Bien. Bien. Augusto, termina su contrato Alan Benítez con Cerro a fin de mes, junio. ¿Qué hay? ¿Queda libre? ¿Dónde va? ¿Cómo es? ¿Renegociar con Cerro? No, seguramente se va a hablar con Cerro. Y nada, ahora en los próximos días, cuando él vuelva, habrá una reunión y seguramente estará ahí, no va a haber problema. ¿Vos querés que Alan continúe en Cerro? Sí, yo creo que sí. Sigue, y el jugador que dice Alan tiene ganas de seguir en Cerro. Sí, si las condiciones se dan, que creo que no va a haber problema, no va a estar todo bien. Bueno, quiere decir que lo Alan para Cerro, ¿vos querés que siga Alan Benítez en Cerro? Sí, si las condiciones están, yo creo que no va a haber problema. Bueno, hoy es figura, hace tiempo que figura en Palmeiras Gustavo Gómez. ¿Sigue en Palmeiras? Sí. Posiblemente sí. Lo que pasa es que él tiene un nivel salarial que es muy difícil igualar y está muy cómodo en el club, es ídolo del club, viene ganando todo, es muy difícil que un club lo seduzca para irse, ¿no? Bueno, quiere decir que está ahí, está bien en Gustavo Gómez en Palmeiras, de ahí no se mueve. Sí, creo que se va a quedar ahí y por un tiempo importante. ¿Y Fabián Balbuena? Balbuena, yo estuve hasta ayer con él en Moscú y la realidad es que el club a él lo tiene al día, está tranquilo, en la ciudad no pasa nada, entonces no veo por qué tenga que salir, ¿no? Que forzar una salida. ¿Y Blas Riveros? Blas Rivero tiene algunas propuestas y estamos evaluando si es el mejor momento de él para salir, ya viene una lesión, ¿no? Tiene una lesión, entonces hay que evaluar si es el mejor momento para salir. ¿Y a dónde iría si se va a Blas Riveros? En Europa. De ahí no se mueve. No se mueve. Y tiene nivel para jugar 10 años más en Europa. ¿Y 10 años más en Europa? ¿Y Omar Alderete? Sí. Omar Alderete se está evaluando en Valencia, hubo muchos cambios y bueno, vamos a ver si sigue ahí en Valencia o a qué club emigra, ¿no? ¿Y por qué decís si sigue en Valencia? Si Valencia quiere pagar. Valencia tiene una opción de compra ahora que a nosotros ya nos avisaron que la van a ejercer, pero ahora cambió el presidente, se están produciendo muchos cambios y hay que ver si quieren que continúe, ¿no? O sea, lo lógico es que sí, porque todo el mundo lo quiere. Cuando se habló de cantidad, incluso se habló de 7,5 millones de euros del Valencia para tenerlo. Sí, pero no es un valor fuerte para lo que él rindió, ¿no? La hinchada lo quiere, todos piden que se quede, o sea, no habría inconveniente para que él se salga del club, ¿no? Estaría todo dado para eso. Bueno, y volviendo a lo anterior, lo de Alan Benítez, ¿podemos decir que sigue en Cerro, Augusto? Sí, cuando él vuelva ahora de la selección nos sentaremos a hablar y si están dadas las condiciones
no veo ningún impedimento para que no siga. ¿Está en conocimiento Cerro Porteño de oferta que tiene Alan? No sé quién dijo eso, que tiene oferta, es todo mentira. ¿No tiene oferta Alan Benítez? No sé quién no. No, ninguna. Por eso hoy me llamaron también para decirme, es todo mentira. Entonces vos... No sé quién, viste, no sé quién, a ver, le gusta hablar a la gente, viste, decir cosas que no son, y no sé para qué, la verdad no sé. Bueno, quiere decir que no tiene ninguna oferta Alan Benítez, Augusto Paraca, su representante, y Alan se queda en Cerro. Todavía no sabemos porque, como te dije, tenemos que arreglar, pero hasta el día de hoy no tiene ninguna oferta. Pero si estamos hablar tan tranquilamente, sin ningún apuro, está diciendo hablaremos con Cerro. Sí, es porque él está bien ahí, no es un... A ver, si estuviese él queriendo salir y esto que el otro, te diría, estaríamos más preocupados por una oferta, pero como él está bien, Cerro lo trató bien, seguramente nos sentaremos a hablar y no tendría por qué haber problemas. ¿Y hablaste con el doctor Agüero sobre Alan Benítez? No, todavía no hablé. Bueno, ahora antes... En los próximos días yo estoy por Asunción y hablaremos. ¿Vos estás por acá? No, estoy en este momento estoy aterrizando en Estambul. ¿Y qué haces en Estambul? Nada, trabajando un poquito, recorriendo un poco. ¿A qué jugadores estás representando para Estambul? No, viendo un poquito la cartera de jugadores que tenemos nosotros y moviéndonos, ¿no? Un poco. ¿Y sobre Jesús Medina qué hay, Augusto? Nada, también está bien el club, como igual que Fabián, ¿viste? O sea, muchas veces la noticia pasa por otro lado en Rusia, pero mientras ellos estén tranquilos en el club y el club esté cumpliendo, no tienen ninguna posibilidad, salvo que el club le diga que tienen que emigrar de irse. Bueno, ahora... son jugadores de un club. Está bien, Augusto, para cerrar la entrevista, decinos a uno que vos representás, que no preguntemos nosotros y que está para ser transferido. Sí. No te guardes, haz lo que pueda darse, jugador que vos lo representás. No, estamos trabajando fuerte con Pulpito, bien, y esperemos que pronto tenerle un club para que él pueda seguir creciendo en su carrera, ¿no? Ese club mexicano sobre Pulpito Duarte de México. No, estamos con un club de Europa hablando. Con un club de Europa. ¿Su tasación supera 5 millones de dólares a Augusto Paraja, Alexis Duarte? No. Hoy ningún jugador en Paraguay vale más de 5 millones, el mercado está devaluado y los dirigentes creo que ya lo entendieron porque hace tiempo que no venden un jugador en esos montos, ¿no? Porque Cerro quería más cuando la oferta vino de México de 3 millones de dólares. Sí, pero a ver, el mercado está devaluado. Antes de la pandemia los valores eran un precio y después de la pandemia los valores son otros. A veces los dirigentes piden unos valores que el mercado no lo está pagando. ¿Y quiere decir que Pulpito esa es la situación. El futuro sería en Europa? Esperemos y estamos trabajando para que así sea así. ¿Y en qué país, Augusto? No, eso no te puedo decir, pero estamos trabajando para eso. ¿Por qué no puedo decir, Augusto? Y porque a veces los clubes cuando estás hablando, cuando nombras el club, se enojan porque hay jugadores que están en su posición que todavía no se transfirieron, entonces se genera un malestar en los planteles que los clubes te piden que no se trascienda con quien estás hablando, ¿no? Bueno, pero pasa más por ahí que por otra cosa. ¿Vos creés que hasta fin de año? Yo tengo fe que va a poder salir Pulpito lo antes posible. ¿Antes posible significa que no estará el segundo semestre en Cerro? Trataremos de conseguirle algo que a Cerro lo satisfaja y que al jugador también. Pero sí, lo antes posible estamos intentando. Lo que está diciendo es que Pulpito, si se va de Cerro, ya no sigue para el torneo clausura acá. No, claro, exacto. Exacto, no sigue. ¿Y Matías Villasanti, Augusto? Matías también estamos trabajando para una eventual salida de él. Y bueno, nada, estamos un poquito trabajando con él también. ¿No sigue en gremio? Con todos un poco. Hasta ahora sí, todavía no tenemos nada firme y concreto que lo podamos sacar. Bueno, son tantos los que representan. Tiran otro nombre, Augusto, de que no preguntemos, que no hayamos preguntado. No, después no. Estamos trabajando sobre esa base de jugadores. ¿Y otro más? No, la verdad que no. Todavía no tenemos nada.
Bueno, entonces, ¿Qué te puedo decir? dos jugadores de Cerro. Alan Benítez está para continuar en Cerro, su contrato termina en junio. Sí. Hay predisposición de tu parte de continuar en Cerro. No hay ninguna oferta oficial para moverse de Cerro. Y lo otro, lo de Alexis Duarte, ¿crees que no? Trabajando para que tenga un crecimiento de su carrera y lo antes posible se vaya para jugar a Europa, ¿no? Bueno, y es lo que intentamos. Está bien, el que sería de Cerro es Pulpito Duarte. Si la oferta que tengamos convence a Cerro, sí. Pues ya tenés la oferta, Augusto. No, pero estamos trabajando y estamos esperemos estar cerca de conseguir. ¿Cómo se maneja ese tema de Pulpito Duarte? ¿Cómo lo haces? Lo que pasa que es así. Acá en Europa el torneo terminó la semana pasada. Entonces es un mercado largo que termina en agosto recién el libro de pases. Los clubes todavía no están haciendo las incorporaciones. Recién se están empezando a hablar, recién se está empezando a mover el mercado acá en Europa. En Sudamérica ya están empezando los torneos, pero acá recién terminaron. O sea, todavía faltan casi 3 meses para que termine el mercado. Entonces los tiempos de ellos son distintos a los tiempos de Sudamérica, ¿no? Vos lo tuviste a Santiago Arzamendi, ¿verdad? Sí. Lo quiere Independiente de Avellaneda, a préstamo. Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que el fútbol argentino hoy no puede pagar a ningún jugador que esté jugando en Europa. ¿A nadie? No, a nadie. A nadie. Y regresar de España, de una primera división para jugar en el fútbol sudamericano, creo que es hoy como está el fútbol sudamericano y con lo que está pagando Argentina no es bueno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Augusto, gracias por tu tiempo y por los informes que son muy valiosos para que tengamos la información de primera mano. Dale, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Augusto Paraja. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad, repuestos automotrices internacional, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, solución para todo lo que buscas. Ingresa a www.pluscar.com.py. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección. Porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomerías, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. A Tapití. Seguridad privada Tapití, ustedes saben, ¿verdad? Muchísimas felicidades, 19 años. 19 años de Tapití. Muchísimas felicidades al comisario Machado, a todo su equipo, a Tapití, seguridad, para estar bien seguro con Tapití, seguridad privada. Así que, comisario Machado, muchas felicidades para vos, para todo tu equipo, a Tapití, aniversario de Tapití. 19 años, muchísimas felicidades, comisario Machado. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Este viernes en Shell cargas la mejor calidad en naftas a 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super o Shell V-Power of Nafta, pero a 400 guaraníes menos por litro. Un precio insuperable. Shell te trae este super descuento en todas sus naftas. El viernes 3 de junio en las estaciones de servicio Shell, menos de 400 guaraníes en nafta. Shell, porque lo que cargas importa, y este viernes al mejor precio.
Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed Y o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás vos? Todo bien, Arturo. Todo bien. Julio César Cáceres, lo de Hugo Fernández hoy iba a ser presentado, ya está, ya tuvimos acá su presencia en los estudios en Radio Monumental. Se reintegra oficialmente Olimpia. Y todavía bueno, si vos me decís, yo no recibí todavía esa información de que ya se puede hacer oficialmente eso de integrarse, pero tengo entendido que hoy se iba a concretar eso, ¿verdad? Para que mañana puedan integrarse ya el grupo, ¿verdad? Mañana comienza la actividad en Olimpia nuevamente, Julio. No, nosotros ya estamos activando ya. ¿Pero así ya con normalidad? Hoy... ¿Con normalidad? Sí, señor. Ah, perdón, la desinformación es mía. Está lo de... ¿Cómo está Antolín Alcaraz? Está mucho mejor, activó normalmente y esperando que vaya mejorando, ¿verdad? Bueno, tenemos que hablar de Palmeiras, Julio. ¿Por qué tengo que hablar de Palmeiras, Gerardo? Perdón, me equivoqué, terrible error, segundo error mío, y me ruborizo. Tenemos que hablar, tenés razón, de Goianiense tenemos que hablar. Estamos hablando de Palmeiras por el Pulpito Duarte, que posiblemente sea transferido, estamos hablando con su representante, discúlpame. Goianiense, contanos, Julio. Ojalá que nuestros jugadores sean exportados y que puedan ir creciendo y a través de ello exportar más jugadores. Eso creo que es la idea también de los clubes y va a ser un beneficio siempre importante. Y lo de Goianiense, sí, claro, estamos viendo que ya sabemos nuestro rival. Venimos ya a partir de hoy, vamos a ir preparando algunas informaciones que tenemos, ¿verdad? Y nada, Arturo, dentro de un mes prácticamente, ¿verdad? Vamos a jugar el primer partido y nos vamos a preparar primero para terminar bien el campeonato y esperar ese partido que, como diríamos, que ya mata-mata, el día y vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos que estar, si Dios permite, bien recuperados en todo sentido y intentar siempre paso a paso ir pasando etapas, ¿verdad? Bueno, indudablemente cuando estamos hablando, yo te preguntaba sobre Antolín, porque vos querés todo ya, para Goianiense mató la seguidilla de partido campeonato local, Julio. Sí, claro, ahora va a ser un lindo desafío para nuestro lado, digamos, del cuerpo técnico, porque nosotros con varios jugadores que hemos dado la oportunidad han crecido muchísimo. En un momento nos habíamos quedado casi sin tener banco en la parte defensiva de nuestro equipo. Hoy día de vuelta está mejor Antolín, está Saúl, está Mateo, está Luis Zárate, está el chico Axel también. Entonces va a ser un lindo desafío en el sentido de seguir motivándole y tenerle todo a punto, ¿verdad? Para esta última etapa del campeonato y esperando ese partido. ¿Cuándo vuelve Antolín? Antolín está entrenando normal, Arturo. Va a volver, vamos a ir mirando día a día cómo va la evolución y cómo están los muchachos, ¿verdad? Cómo están los muchachos y decidiremos siempre para cada partido lo mejor. Bueno, ¿y cómo está él? Él muy bien, siempre muy profesional, siempre a disposición de todos, no solamente del cuerpo técnico también, sino de todos sus compañeros, colabora en todo, es muy profesional, algo que a nosotros nos interesa mucho y nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque un jugador de tanto recorrido como Antolín, de un carácter espectacular, que nos siga dando la mano estando en el equipo o no estando, en muchos sentidos valoramos mucho. Orsusa ya está mejor, ya está recuperado, ya está normalizando, también está ya, creo que en estos días que vamos a trabajar va a afianzar más la parte de su recuperación y va a estar a disposición. ¿Todavía no está pleno? ¿Cómo? ¿Ya está pleno para jugar Orsusa o todavía no? Ya está pleno para entrenar y ganarse nuevamente un lugar cuando
tenga que ser su oportunidad. ¿El Pollo Recalde? Jorge ya está activando normalmente hoy día, entre hoy y mañana va a hacer unos trabajos diferenciados que normalmente y después ya se acopla al grupo normal. ¿Diego Duarte? Diego Duarte también está en las mismas condiciones. En estos días es como una readaptación, diríamos, ahora según como me explicaron los doctores, y ya después entrenar normalmente. Luis Cáceres, ¿cuándo vuelve? Luis Cáceres creo que todavía está en ese proceso. Van a ir haciendo más estudios para ir viendo la evolución de su lesión, pero de momento ya ha quitado todos los yesos, todo. Él se está sintiendo cada día mejor, pero vamos a esperar el alta cuando sea que esté en condiciones ya para ir adaptándose de vuelta y después normalizar. ¿A Hugo Fernández lo va a poner a la izquierda? Izquierda o derecha, donde veamos que nos pueda dar la mano, Arturo. Cuando esperemos que esté bien y esté compenetrado también con nosotros, con nuestra idea, con nuestro deseo, y que nos dé la mano, ¿verdad? Que nos dé la mano en el sentido de que cuando queremos algo pueda cumplirnos, ¿verdad? Cabalidad, y que venga con esa gana nuevamente de crecer, de ganar cosas importantes, y con esos complementos con su compañero seguramente va a estar muy bien. ¿Qué te dijeron de Bahía Montenegro, Julio? No me dijeron nada de qué clase de jugador, porque yo le conozco, ¿verdad? Pero de encaminar, de las ganas que tiene ya de estar acá con nosotros y trabajar, sí me han comentado, y esperemos que se pueda anticipar, ¿verdad? Antes de la culminación de su contrato, poder tenerle acá y trabajar y prepararles también y ir inculcándoles también lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y tenemos mucha esperanza en ello, en el sentido que va a reforzar nuestro plantel y que todos estemos disponibles para ayudarnos, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos hoy en el club, ¿verdad? Ayudarnos mucho. Sabemos todas las dificultades todavía que pasamos y lo que va a haber, pero hay que estar en posiciones de combate, como siempre decimos, para poder superar cada obstáculo. ¿A vos te dijeron cuándo juega Olimpia con Ameliano? No, todavía no, Arturo. No, porque tener los partidos al campeonato seguido y después tener la copa. Yo creo que el partido de Ameliano podría jugarse, no sé, el 14 o el 15 de este mes, algo parecido, era más o menos lo que teníamos, porque la selección creo que llegaría un domingo, y bueno, para tenerlo a disposición de esos jugadores tendríamos que tener 3 días, ¿verdad? Entonces podría ser entre miércoles y jueves. ¿Cómo está Richard? Antes de salir te preocupaba el tema de la convocatoria. ¿Cómo lo viste y cómo lo sentiste vos, Richard Ortiz? Claro que sí, nos preocupó mucho por el tema de que necesitamos que nuestros jugadores, principalmente que tengan estos días que pasaron, por lo menos el estrés psicológico, mental, también para liberar un poco de tantas concentraciones, de muchos partidos, y más todavía él que tuvo la lesión, que había resentido un poco, y que justo al límite nosotros también lo utilizamos de vuelta, y que estuvo otra vez a punto otra vez de sentir completamente esa lesión, y estábamos preocupados, pero creo que él también conversó con el entrenador de la selección y llegaron a un acuerdo en viajar y esperar para el segundo partido a ver cómo evoluciona, ¿verdad? Y tratar también de guiarle un poco al grupo, ¿verdad? Eso fue lo que me comentó, y decidió al final viajar, ¿verdad? ¿Tenés algún temor vos que puedas resentir, Richard? Y siempre tenemos ese temor de Richard y de muchos jugadores, más todavía en estos últimos partidos que había pasado, ¿verdad? Por la cantidad de partidos que tuvo Mateo, contando hoy día casi 13, 14 partidos de 90 minutos continuos tuvo, ¿verdad? O sea que impresionante todos los partidos que vienen jugando cada 3, 4 días, ¿verdad? Entonces nos preocupó mucho y nos preocupa, Richard. Ojalá Dios quiera que no pase nada, para llegar bien y darle un pequeño toquecito también a él para que él se pueda sentir fuerte y poder terminar todas las competencias que se vienen. A Derlis, esta es su vuelta a la selección. ¿Qué comentario le hiciste vos o te hizo Derlis? Yo creo que Derlis siempre tuvo ese nivel de estar en la selección. Algún motivo o algo habrá pasado en algún momento para no ser llamado anteriormente, ¿verdad? Yo creo que
él siempre ha trabajado para poder ser tenido en cuenta en la selección. Sé que está contento de vuelta de ser llamado a la selección, porque todos los jugadores también después de su club pretende estar en la selección, y Derly, yo sé que siempre ha sido uno de sus objetivos también serle útil a la selección, y ha estado en su momento un poco triste en la eliminatoria de no haber sido convocado, pero hoy está convocado en un partido amistoso, pero le veo contento, y a mí también me pone contento que él pueda lograr siempre los objetivos que tenga, ¿verdad? ¿Te preocupaba antes el tema que no lo llamen a la selección, o él te decía algo o no? No era preocupación, pero algunas veces lo veía un poco triste, ¿verdad? De prepararse mucho, y en algún momento no ha sido convocado a la selección, le sentía un poco triste, pero siempre hablábamos que siempre tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Que las cosas siempre llegan en su momento donde tienen que llegar. Si hoy está haciendo así, él tiene que ir demostrando, no precisamente demostrando, sino seguir manteniendo su nivel, un nivel alto, bueno, y entonces creo que eso hizo él, y hoy tiene esa recompensa también de todo el trabajo que hizo de este año, ¿verdad? De ser nuevamente convocado a la selección. Hablamos pues, en el error inicial de Palmeiras, estábamos con su representante Paraje y hablamos del Pulpito Duarte. El jugador tiene que irse cuando llega el momento. Es el caso de Pulpito Duarte en Cerro, pensaba Julio. No, que no haya intromisión de tu parte. Yo te hago la pregunta. ¿Cómo lo ves vos a Alexis en ese sentido? Muy buen jugador. Yo puedo hablar nomás solamente del nivel, no quiero ser entrometido en nada, pero es muy buen jugador. Yo creo que, por eso dije recién, ojalá que todos los jugadores que tengan nivel de salir afuera se les dé la oportunidad para salir y crecer, y a través de ellos también ir preparando otros jugadores, ¿verdad? Porque yo creo que cuando llega un nivel alto, un jugador, que es lo que espera, es esperar ese momento de ser transferido, ¿verdad? Siempre los clubes grandes, no puedo decir especular, pero siempre esperan algo más, porque siempre tienen competencias internacionales, y uno dice, no, vamos a competir más y vamos a darle más a ese club, pero cuando llega a un nivel tope, es lo que queremos todos, y esperamos también alguna oferta, ¿verdad? Porque creo que el jugador ha hecho mucho mérito ya también para tener esa oportunidad. Ahora, de ahí además lo que deciden son ellos, el club, pero yo de este lado también tengo jugadores que están en esa misma edad, en esa misma ilusión, en ese mismo deseo, y siempre manifiesto, ¿verdad?, que cuando vos ves que llega a un nivel alto y cuando llegan una oferta hay que analizarlo, ¿verdad? Más de nuestro lado, que siempre hoy día lo analizamos mucho, el presidente nuestro le quiere mucho a los jugadores, ¿verdad? Y siempre le ha dado mucha confianza, pero el trabajo que nosotros estamos haciendo de este lado también es pensando en eso, porque sí, en nuestro club sí vamos a necesitar mucho de ellos, y cuando decimos que vamos a necesitar de ellos es esperando en algún momento transferir jugadores y ir de a poquito ordenando también la casa, ¿verdad? Porque en un momento es a través de ellos ordenar esa parte, y el otro es darle esa oportunidad al jugador para que siga creciendo a nivel futbolístico. ¿Tiene la misma edad Pulpito que Luis Zárate? Yo creo que ellos ya han jugado juntos en la selección, y hoy día Luis Zárate también es tenido en cuenta con la selección mayores, y a nosotros nos pone muy contentos, como hoy día le tengo a Saúl, que yo sé que tiene también ofertas y que están ahí. Sabemos también que hay ofertas también rondando también de otros jugadores, Mateo mismo también, que hoy le estamos utilizando como central por izquierda, zurdo, algo que es muy buscado a nivel mundial. Entonces, lo de Marco Gómez, está Hugo Quintana, Fernando, o sea que nosotros hoy día en casa tenemos muchos valores importantes, y ojalá Dios quiera que le sigamos dando ese toque que ellos necesitan para alcanzar un gran nivel, y en el día de mañana poder esperar una transferencia que a nosotros nos pondría muy contentos por ello, y a la vez, como dije recién, darle también la mano al club. ¿Y a última oferta de dónde, Julio? No me comentaron nada de dónde, pero sí el presidente maneja eso, y como dije recién, el presidente es muy cauteloso, es muy inteligente, y
va analizando cada punto. Yo sé que él no se va a despojar por despojar de ningún jugador, pero sí seguimos con un objetivo, con el proceso, y bueno, él sabrá en qué momento, pero como dije recién, vuelvo a repetir, cuando un jugador llega a un gran nivel, creo que eso es lo que esperamos siempre, y aparte de eso esperamos siempre ofertas, ¿verdad? Y las mejores ofertas llegan cuando el jugador está en un nivel alto. ¿Quiere decir que Saúl, si considera Cardona, puede ser transferido? Si considera el presidente, porque yo administrativamente, Arturo, no puedo hablar, ¿verdad? Sé las dificultades que pasamos, pero el presidente hace también cosas tremendas para ir manteniendo el club, y ellos sabrán si es convenible darle a Saúl, o darle a Mateo, o darle a Luis, o a Marco Gómez, según la oferta que tenga. Ahora, yo sé que por una oferta sencilla no lo va a dar, pero si hay una buena oferta seguramente lo van a pensar la comisión directiva del presidente, ¿verdad? ¿Quiere decir que Mateo Gamarra también te hicieron saber? A mí me hicieron saber también gente de afuera, y sé que también en el club también puede tener o está teniendo, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado con el presidente, ¿verdad? Bueno, es difícil momento. Olimpia debe. Hay muchos reclamos de pago. Dicen, nos vamos a transferir, dice Cardona. Pero si te consulta vos, ¿qué vas a hacer vos? Si te consultan. Y nosotros apuntamos mucho en el crecimiento de esos jugadores, Arturo, y yo creo que Olimpia va a tener muy buenos jugadores formados acá en casa, pero al final también vamos a tener que optar por la venta de ellos, ¿verdad? Para ir manejando. Creo yo, ¿verdad? Yo no soy quien para decir, un técnico siempre va a querer un plantel frondoso de muy buenos jugadores, pero también sé del momento del club, ¿verdad? Por eso digo que hoy día el presidente hace un esfuerzo tremendo para ir manteniendo esto. Deuda del presidente hoy día, hoy en el trabajo no hay. Sí, las deudas pasadas, ¿verdad? Que están llegando y que están apretando a la institución, y bueno, ellos eso lo van a ir analizando, ¿verdad? De momento nuestro trabajo, nosotros acá, es ir fortaleciendo a los muchachos que están en la formativa, y los que ya son presentes hoy día, darle más ese toque de crecimiento, y que va a llegar ese momento de vender, va a llegar a todo eso, no es inevitable, primero por el nivel que van a alcanzar, y segundo por la necesidad. Ocurre, Julio, que está Bragantino, vos sabés, el tema de ida y vuelta. Si Olimpia pasa, bueno, sigue en la aspiración de Copa, caso contrario tendrá que someterse, entre comillas, al campeonato local solamente. Entonces te pregunto, ¿mucha incidencia puede tener Copa Sudamericana en Olimpia, esto de lo que podría ser transferencia o no? La incidencia creo, la más urgente siempre van a hacer lo que están llegando la demanda en el club, ¿verdad? Hablo de Goyaniense. Si Olimpia pasa Goyaniense, sí, es difícil hablar de transferencia, Goyaniense. Pero si no fuese así, por eso te pregunto, Julio, ¿qué pasaría con estas ofertas en Olimpia? Y ahí ya lo va a ir manejando el presidente. Él es el único que va a decir en esto con su comisión directiva, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que ir adaptándonos a eso, ¿verdad? Porque, como vuelvo a decir, un entrenador quiere lo mejor en su plantel, pero sabemos también lo que el club está viviendo, ¿verdad? Que es cautelosamente ir cuidando todos los detalles, lo que viene en la demanda, y de lo que se pueda ir mirando en el futuro, ¿verdad? Nuestro deseo es seguir peleando en torneos internacionales, a través de eso ir jerarquizando a nuestros jugadores formados en casa, y si vamos a luchar mucho para ir quemando etapas, ¿verdad? Y si vamos a ir pasando, sé que no va a haber negociaciones de ningún jugador por el momento, ¿verdad? Pero en caso de que sea adverso, seguramente va a haber, tiene que haber, para ir subsanando cosas que estamos viviendo en el club, ¿verdad? Volviendo a lo de Brian, ¿vos preguntás cómo está su caso o dejás a la dirigencia del Olimpia que ellos te digan? No, el caso de Brian está bien y son muy alentadores. Nosotros hablamos con el presidente directamente, y lo que más ayuda es que el jugador mismo quiere estar allá. Entonces creo que tanto el presidente con su representante, ellos están hablando, y creería que esto también puede acelerarse antes de la culminación del contrato.
¿Cómo hacer con Alfredo Aguilar, con el alto nivel que está teniendo Olveira? Charlar, hablar con él, sabemos buen chico Alfredo, gran momento del uruguayo. En el fútbol no se puede hablar mucho, Arturo. Es de mucha motivación en el día a día y es una ayuda mutua, ¿verdad? Porque lo más importante que hay hoy día en el plantel es mucho respeto en cada uno en sus labores. Yo recuerdo muy bien, Alfredo es múltiple campeón acá en el club, es muy respetado, como Gastón siempre le ha respetado a todos y ha esperado también siempre su momento. Yo había conversado también con Alfredo no ha salido del equipo por mal rendimiento, sino pasaron lesiones y cosas así donde Gastón entró y lo aprovechó. En eso sí lo hablé con Alfredo y Alfredo siempre estuvo disponible en ayudar y que iba a trabajar, que iba a seguir trabajando, esperando siempre también que aparezca en ese momento, ¿verdad? Y hoy día Gastón está pasando una etapa excelente, entonces no hay nada que conversar, solamente trabajar, seguir pasándonos la mano en la forma de estirarnos siempre en un mismo sentido y ir escalando, ¿verdad? Y a medida que vayamos escalando, seguramente si uno está con dificultad, el otro tiene que entrar y darnos esa fuerza que necesitamos y así venimos, así empezamos y así vamos a seguir, ¿verdad? Hasta que ellos estén en óptimas condiciones o hasta que nosotros podamos también resolver otra situación. Así que hoy día estamos bien, muy tranquilos, mucho respeto y muchas ganas. Lo último, Julio César Cáceres, Paiva, abordamos el tema Paiva, ¿volviste a hablar con él que se tranquilice en algunos puntos? Bueno, ahora empezamos a entrenar de vuelta, le vamos a ir trabajando, le vamos a ir mostrando también algunos partidos, algunos comportamientos que él ha tenido para ir corrigiéndole. Para eso estamos, de intentar ayudarle también lo que se respecta a lo que es en lo futbolístico, en el carácter, ¿verdad? Y también inculcar siempre también afuera, trabajar en casa, ser más consciente siempre en lo que hacemos en el día a día, porque para ser grandes futbolistas tenemos que vivirlo constantemente, tenemos que soñarlo cada noche y trabajarlo día a día. Entonces eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque sabemos que él nos puede ayudar mucho, sabemos la calidad que tiene. A medida que se vaya enderezando, él mismo va a ir creciendo como jugador y como persona. ¿Las prácticas se hacen en la villa? Sí, señor, en la villa. ¿Y aparece Miguel Cardona? Sí, aparece, mira, observan las prácticas. Hoy no apareció, pero seguramente mañana va a estar. Él siempre ha acompañado mucho y es parte de lo que se está haciendo. ¿Y se cena con usted ahí, dice, vamos a hacer una cenita o no? Sí, se queda a cenar, se queda a hablar antes de los partidos también, con los muchachos, con el plantel. Siempre le hizo sentir esa presencia y esa confianza que le tiene al plantel. Y es muy efusivo, se desahoga, habla, dice, yo no escondo nada, dice Miguel Cardona. No, él no es de esconder nada, nunca de este año, de todo lo que venimos pasando, nunca le sentía así reprochando nada, pero sí alentando y dando esa inyección anímica que se necesita de un presidente, con esto que venimos pasando, ¿verdad? Porque son situaciones no fáciles de estar acá constantemente concentrados. Como él manifiesta su apoyo, también él responde, los muchachos responden y él también responde en todo sentido. Y bueno, seguiremos charlando, Julio. Gracias por tu tiempo, muy amable, y disculpanos tanto tiempo de preguntas y tanto tiempo de espacio. Dale, Arturo, no hay problema. Gracias, Julio César Cáceres. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida, Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar, 2.400 millones más una Toyota Hilux, 50 premios en efectivo, 3 combos papá y una Mitsubishi ASX 0 kilómetro, por solo 10.000 guaraníes, pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo gran remate en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900, contado, financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos a la mesa, saludos a todos. Bueno, hablamos largo y tendido con Julio César Cáceres. Y no sabíamos lo de las ofertas por Gamarra. Tenés que llamarle a Inocencio Rodríguez y cómo está el pago. Y Saúl Salcedo, sí. Pero si Goianiense avanza y Olimpia no, facilita. Sí. Claro. Oxigenar. Sí, porque... Claro, deberá oxigenar. Ahí ya no tendría argumento deportivo como para retenerlo a no tener Sudamericana. O sea, el clausura obviamente es un objetivo, pero digo, ya no tiene la competencia pesada en Copa Sudamericana. Por eso podría ser el momento. Y podría dar lugar ya a una dupla Gamarra-Zárate, por ejemplo. Si es que sale Saúl. O el propio Luis Cáceres, que ya va a estar recuperado. Antolín Alcaraz ya va a estar... Claro. Entonces, pero... O sea, es el momento decisivo, porque a partir de ahí Olimpia sabrá si es que da para vender o no jugadores o se sostiene lo deportivo con la continuidad sudamericana, dejando de lado lo económico, porque no tendría ingresos, salvo lo que vaya ganando en Sudamericana. Y Olimpia quedaría peleando el plano local solamente, aunque tiene que ganar para meterse en Copa. Inocencio, ¿cómo te va? Arturo, buenas tardes, ¿todo bien? Inocencio Rodríguez, vicepresidente independiente. ¿Vos sabrías algo de un interés de afuera por Mateo Gamarra? ¿Están en Olimpia o antes? No, antes como quiera, si hubo oferta antes, si hay ahora. Claro, de hecho uno siempre le ve a los jugadores, siempre hay la gente pregunta, ¿verdad? Parecen empresarios, siempre. En plano local también había un equipo grande. Afuera de Olimpia, ¿quién lo quería? No, esa parte no sabemos bien, pero viste que los empresarios que me preguntaban, vamos a llevarle a Chile, vamos a llevarle a México y así. Bueno, y ahora, ¿cómo está el tema de Olimpia? El tema pago por Inocencio Rodríguez, el caso de tu ex jugador, porque fue transferido en $360,000 a Olimpia, y bien cuotas atrasadas, ¿cómo haces? 24 cuotas al tiempo. 24 cuotas de cuánto? De 15,000. ¿Y cuánto? Pero varias veces ya dijimos, y varias veces uno no pagó. Esperana, pero 24 de 15 no pagó todavía. De 15,000. ¿Y cuánto pagó? Dos recién pagó, una cuota o dos cuotas, algo así. Yo tengo que preguntarte, Inocencia, o... Y ya sé, tú ya 10,000 veces hablamos del 15 por 24. Y tenés razón, sí, es verdad, Inocencia, tenés razón. ¿Y qué hace? ¿No pagó todavía ese reclamo que le hicieron? Esta semana, ellos prometieron reunirse con el presidente o enviar un agente, ¿verdad?, especial que tiene que estar tratando y enviar en la cuenta del club el monto. Bueno, porque en el contrato dice así. Pero desde que hablamos hasta hoy, cuando hicieron el reclamo, Olimpia no ganó todavía. No sabía decirle, porque el presidente estaba hablando con ellos, señor Eri, estaba sobre el tema con ellos, ¿verdad? Bueno, y a vos te tiene mal la intermedia, eso es lo que te tiene mal. ¿Por qué me decías así, Arturo? Y te digo eso porque no está por arriba, pelea pero empata, pierde, eso es lo que te preocupa a vos. Sí, claro, a todos les va a preocupar si uno se dedica, hay algunas cosas que entre comisión de directiva tenemos que arreglar. Por ejemplo, ¿qué? Arreglar el tema de continuar el técnico, hay muchas cosas.
Y así es, si no te sale nada, tenés que tratar de buscar alternativas al fútbol. Fútbol es así. ¿Y a quién le quieren traer Inocencio Independiente? No, a nadie, estamos todavía con el muchacho el técnico actual. ¿Mendoza el técnico? Sí. ¿Y qué le dijeron a Mendoza? Si no ganas te vas. Yo no me había querido sacar información que yo lo dije. Y vos no iniciaste el tema, dijiste estamos preocupados. No, dijiste vos, yo no dije vos, me digo estar preocupado. Claro que estoy preocupado, le digo cualquiera. Lógico. Y bueno, Inocencio, quiere decir que inestable la situación de Mendoza como técnico. No, yo no dije eso, pero te tienes que dar cuenta. Se tiene que dar cuenta. Chao, Inocencio, gracias. Chao, Arturo. Chao, Inocencio Rodríguez. Pierde la paciencia conmigo, Inocencio. Él dijo lo del técnico, no dije yo. Está despacientado. ¿Verdad? Sí. Y sí, ya creo que el técnico acusará. Sí, acusa recibo. Lo dijo todo. A ver, le queda una fecha más. Si que no gana... que si no gana el fin de semana ya. Si es que no cortan el vínculo antes, porque decía él, se tiene que dar cuenta. O sea. Lo dijo todo. Sí. Bueno. Saludos para el querido Alberto Vera Jr. que nos está escuchando. Saludos, 107.9 FM, Ciudad del Este. Güera Piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo. Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Betá. Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguimos en Instagram como Güera Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarber_oficial. ¿A dónde era, Víctor? Sí, para el fútbol europeo, lo están trabajando ya para este mercado de pases, dijo Augusto Pará. Y al mejor Andrés ya sabe algo. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Bien. Un placer saludarte. Gracias, Andrés. Estamos con el papá de Andrés Duarte, papá de Pulpito, de Alexis. Paraja está trabajando una posible, ¿no? Bueno, no sé, la transferencia a Europa. No digo que es posible. ¿Por qué sabes de esto, Andrés? Y realmente hasta ahora no sé nada todavía, Arturo. Como vos decís, Augusto está trabajando, Augusto y entre Renato. Sí. Y bueno, hasta el momento todavía no tenemos nada concreto. Incluso te hace más, Andrés, cuando estaba lo de México y Cerro pidió más, le dijimos, puede ser $5 millones la transferencia que Cerro pedía 5. Y él dice que hoy no, Sudamérica no está para pedir eso, que no es que el jugador no sirva, pero pedir 5 ya no le parece, que tendría que ser menos lo que podría recibir Cerro, no por la calidad del jugador, que es muy bueno lo de Pulpito, por el mercado, digo. Y sí, realmente, por lo que tenemos del año pasado, creo que fue que vino una oferta hasta 4 millones. Y Cerro rechazó esa oferta. Y bueno, ahora estamos pendientes nuevamente de una oferta, y ojalá que Dios quiera pueda venir, y bueno, una oferta buena, y como todo jugador y bueno, como papá también espero que le salga esta temporada nuevamente en un club grande como son los equipos europeos. Señor Andrés, ¿siente que este es el momento en el cual debe salir Alexis, que ya, no sé si por así decirlo, un ciclo cumplido en Cerro, pero que ya dio todo lo que tenía para entregar a Cerro, y que es el momento del cambio de aire? Y bueno, de decirte cumplido, no creo que, porque hace 2 años recién que Alexis está jugando en Cerro, y bueno, nosotros todos somos gente de Cerro, y bueno, y por ahí les sale esta transferencia. Yo creo que ya el año pasado rechazaron como 5 o 6 ofertas, y es para mí que ya si le da en esta temporada, ojalá que Cerro también ya analice y que le deje salir. ¿Le dio algún detalle Paraja de en qué país estaría trabajando esa oferta? Realmente yo todavía no he conversado con Augusto.
Solo estoy escuchando a través de las prensa que vino una oferta y bueno, yo no estoy manejando nada todavía de eso. ¿No le mencionaron de repente Francia? Realmente el país no sé, no, como te dije todavía no hablé con Augusto. Creo que está por Europa Augusto, pero no sé en qué país. Está llegando a Turquía, nos decía. No sé si podría tener alguna relación con Alexis, algo que le haya tirado como pista, porque justo nos decía que está llegando a Turquía para motivos de trabajo. Sí, y yo también le pregunté a Alexis y tampoco todavía no ha conversado con él. Solo que, como te dije, a través de la prensa nosotros nos estamos enterando de que vino nuevamente una oferta, sí, pero no concreta, una oferta nada más que en un medio. De hecho, también nos apuntaba que va a ser un mercado de pases largo porque en Europa recién ahora se van a comenzar a abrir los libros de pases y hasta el 31 de agosto está la posibilidad. O sea, Alexis incluso podría jugar la serie de Libertadores de octavos ante Palmeiras y después de eso recién Cerro seguir negociando la posibilidad de transferirlo. Y sí, seguramente, porque realmente se viene un partido muy difícil por la Copa y como todo jugador esta clase de partido quieren jugar y bueno, como te digo, ojalá que puedan cumplir bien y pasar nuevamente esta etapa. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, este es un partido de 11-11 y ya se le ganó una vez y por qué no la segunda vez también se puede dar. Aprovecho para consultarle, ¿le sorprende que Alexis no haya sido llamado a la selección ahora para los amistosos? Y no sé qué decirte, porque realmente como tiene muy buenos defensores la selección en estos momentos, hay que esperar su oportunidad, pues realmente todos los defensores de la selección están jugando afuera y son muy buenos centrales, y yo creo que Alexis tiene que esperar su momento y si viene una convocatoria aprovechar al máximo. Pero tampoco eso quiere decir que tuvo algún contacto Barros Esqueloto con él, más o menos explicándole el por qué no le lleva, porque creo que con el nivel particularmente pienso que por lo menos merecía una oportunidad de estar en la delegación, independientemente de que juegue o no. No llegó a hablar tampoco el técnico con él. No llegó a hablar con él. Y todos me dicen que debería estar ahí, pero el técnico es lo que manda ahí en este momento y bueno, Alex está tranquilo, como te dije, esperando la oportunidad de que algún día va a llegarle. Incluso habló de que el próximo torneo, si es que las cosas avanzan en conversaciones y en oferta, podría dejar Cerro ya para este segundo torneo. Bueno, Andrés, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, seguiremos charlando y saludo a la familia, Andrés. Muchísimas gracias, Arturo, cuando guste, a las órdenes. Gracias, Andrés Duarte, papá de Pulpito Duarte, que lo dijo para acá. Podría hacer la transferencia y no estar en clausura en Cerro. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. 12:48. Los insecticidas Knockout Aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, vamos a un contacto. Gerardo está hablando con un colega referente a Duarte, ¿verdad? Sí. Al Pulpito Duarte.
¿Y Olimpia cómo va a manejar el tema de Saúl Salcedo? ¿Qué haría vos si sos Cardona? Espero el partido de Goianiense. ¿Vos? Lo mismo. Contra Goianiense. ¿Y vos? Sí, se espera. ¿Y vos? Esperar, Y porque yo te puede digo, inclusive subir ahora la nunca cotización. qué hacer. Yo te digo, ¿sabes qué? Ahora la transferencia. Espera, seguimos la... El presidente le decía, ahora quiero ganar la Sudamericana. Espera, no, Conociéndole a él. ¿Cómo te va, Inés? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, con Inés Jiménez, del Shopping Mariscal. Adelantar el regalo para papá en el Shopping Mariscal. Contanos. Mira, Arturo, tenemos una alianza con el Banco Atlas. Esto ya arranca mañana, son por 3 días en total. Y la idea es del 2 al 4. Y la idea es que los clientes pueden tener descuentos en el shopping, 20% de descuento en los locales, más 10% de reitero en tu tarjeta de crédito con compras vía QR. Además tienen también 6 cuotas sin intereses en todos los locales del shopping. Esto nosotros hacemos en alianza con el banco ya para adelantar el Día del Padre y que los clientes puedan aprovechar los beneficios ya previo al día. Bueno, y vos podés conocer los locales adheridos ingresando a www.mariscal.com.pi, así es. Así mismo, en todos los locales adheridos están en la web, en las redes sociales y también aquí en el shopping van a tener una calco identificatoria ya como local adherido. Hablamos del 2 al 4 de junio en el Shopping Mariscal, Inés. Así mismo, del 2 al 4 de junio, importante, Arturo, que todas las compras también participan para ganar una camioneta Audi Q5 que se sortea el 30 de junio. Por 100.000 guaraníes se genera un cupón, si son socios del Club N tienen doble cupón. Quiere decir que la camioneta se sortea a fin de mes. Así mismo, fin de mes y todas las compras que hacen en mayo y julio pueden participar para ganar la camioneta. Hablamos de los clientes podrán canjear sus facturas de compra desde 100.000 guaraníes. Así mismo, desde 100.000 ya generan un cupón, si son socios del Club M tienen doble cupón. Brillante todo lo que se trae el Shopping Mariscal. Gracias, Inés, muy amable. Gracias, Arturo, nos vemos, un abrazo. Gracias igualmente, Inés Jiménez, Shopping Mariscal. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. Tu papá tiene estilo. Vení a Erimark hasta el 30 de junio. Comprale un kit Turtle Wax y participas del sorteo de un día de spa para tu auto y kit de cuidado de belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Mira que estamos hablando de una transferencia que pueda, no digo préstamo, una transferencia que se pueda dar de Saúl. ¿No le van a transferir a Saúl? El tema es que no sabemos por cuándo. Si es, no sé, $5 millones, ahora mismo está en el aeropuerto ahí. Porque le llamo a la prensa y escuchar se lo va que Saúl, dijo. se va Saúl. Por eso Pero si es algo intermedio es porque están esperando. No hay plata, dijo Paraca que se saquen la cartilla. Te iba a decir el tema porque vos me buscaste, no vayas a hacer más. Y depende del mercado. A la Argentina, con el respeto de lo que es clase de Argentina. Justo ahora Cáceres va a tener 3 centrales. Hoy no. ¿Quién? Y Antolín, está Saúl y está Zárate. Y ella va a elegir. Hoy Argentina nos venden el espejito de lo que es el fútbol argentino, pero hablar la verdad, 2 o 3 meses no se cobra. Es mejor mirar salida. Es más realista Nacional que Pedro Aldave. ¿Qué va a quedar así el programa, Pedro? ¿Por qué? Es más realista Nacional que Pedro Aldave. Yo no digo que Pedro Aldave no sea. ¿Dónde se va Alario? Lo quería Palmeiras. Palmeiras lo quería traer. Estaba intentando, pero siguen. No, para llamar a Pedro Aldave por Alario, que es su jugador. Ocurre que hay una interna. ¿Hace cuánto hace periodismo? Y en fútbol Alorán desde el 2008. Y antes en Ciudad del Este desde el 2002, 2003. Cuando tenía 3 años. 10 años tenía. Empecé, hoy tengo 29, 19 años. Que igual los 3 años ya sabía todo, ya esa configuración de equipo. A los 10 años. Y a partir de Francia 98 yo me acuerdo todo. ¿Entendiste, padre? Sí. El prodigio, niño prodigio. O sea, lo veía. De Francia. A vos no te llama la atención que Carlos Arrua no se ha referido. En los mercados de pases anteriores sí. Hoy creo que Arrua no... No, pero el Nacional no está jugando como jugaba. Por eso, también. No es culpa de Arrua eso tampoco. Ya me llamó. Y vos no sabes el problema que hay. ¿Hace cuánto hace periodismo? 18 años. Y vos no sabes por qué no hay. Yo puedo preguntar. A mí no me dicen, pues. Yo pregunto. ¿Entendiste, padre? Sí, entiendo. Yo no es que a mí me... Otros tienen la felicidad de que me dijeron, me llamaron. Y yo no tengo, pues se me dijeron. Yo no tengo eso. No, entonces no que preguntar.
Entonces, no quiere hablar al Dave. Te agradezco mucho. Decirle que le agradezco mucho. Escribirle. Dice Arturo que te agradece mucho que no quiera hablar. Yo lo que quiero es aclarar con él. Él sabe por qué le estoy llamando. ¿Sabe? Así que igual saqué Carlos Arruga. Le decía al niño que ¿dónde rinde mejor? Media punta. No doble 6, no. No quiere hablar, pero al Dave. Así no va la vida. Voluntad, que no ya forzada y mamá. UPA y no Chile. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de rama, ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA, el futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. Hoy 1 de junio, 30% de descuento en detergente en polvo Omo, lavado perfecto 400 gramos a tan solo 7.600 guaraníes. Solo hoy, 1 de junio en todos los locales de supermercados Stock. Pero al David que le agradezco que no quiere hablar. Por si te dice Arturo que le agradece que no quiere hablar, ponele. Lo que quiero es aclarar, que él nos diga. ¿Vos sabés el dinero que pasa en Nacional con la Rúa? No. ¿No te interesa? Sí, me interesa mucho. Sí. No sé lo que pasa, sí me interesa. ¿Y vos? Quiero saber, sí. ¿Qué sucede? Me interesa, quiero saber. Yo quiero que se espere todo mañana. Entonces mañana él va a decir en el programa a la noche donde esté al mediodía, habla 5, así. Me dijeron que... ¿Entendés? Yo quiero que se espere todo mañana. Es que estamos llamando, pues, ingeniero. No. Sí, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Yo armo quilombo, dice ingeniero Soto, yo armo quilombo. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Para aclarar el tema de Carlos Barrúa, yo no sé si esto ocurrió ahora o ya pasó. Y como dice dicho, probablemente haya ocurrido cuando andaba mejor que ahora. Porque así es el fútbol, ¿verdad? Sí, así es. El equipo anda bien, así es. ¿Te dijeron? No. Bueno, Pancho, así, perdón, no es Pancho, le Francisco López, así me dijeron. Me dijeron que... Quiero saber. ¿Y vos? También. ¿Qué dice que vos no estuviste concentrado ayer, veo? Te hace inmutable. Estuve concentrado. Y yo hablé del tema. Por eso me quiero arruinar la fiesta. Ah, brillante. La pausa ya comentó. Ayer ya comenté. Con Diego. ¿Qué pasó? No quiero estar en modo Pancho, entonces no quiero entrar ahí. No hay porque eso, no más ya. Me alejo nomás. Vamos a decir Pancho de Francisco López. Francisco López. ¿Entendés? El tema que quería hablar con Aldave es sobre eso, de dónde vino la oferta. ¿Y por qué tienen dos precios? ¿Están agarrando vos? No. ¿Vos te acordás de Enciso? Cuando entró al David le dijo a Enciso, vamos a operar otra vez. Sí. ¿Te acordás que Enciso dijo, pero al David que le dijo, va a llegar tu tiempo? Sí, por el tema de lo que iba a perder en impuestos. No se fue al Brighton. Por lo menos esa fue la explicación del David. Pequeña diferencia. Pero el David tiene mucha incidencia en la respuesta del jugador. Se iba a hacer cargo, él quería que se haga cargo el club y no el jugador. Exactamente. Pero estamos hablando de una diferencia abismal. No hablamos de eso, ni siquiera del impuesto. Acá lo que estamos hablando es que vino a Nacional la oferta. No, yo siempre digo la verdad. Vos quedate tranquilo. No, yo sé, pero por eso queríamos hablar contigo ahora. No, pasa que vos sos un buen interrogante también. ¿Un qué? No, pasa que vos sos un buen interrogante también. Y bueno, por eso no quiero hablar. Entonces en otra oportunidad vamos a hablar con Pedro Aldave. Así le van a decir a Francisco López. La puta de mecaniza me dijeron. ¿Cómo te va, Pepe? Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vimos, leímos, dijiste José Pepe Cardoso. José Cardoso. El mismo Angelito, el mismo. Angelito nomás, Pepe.
dijiste, hasta aquí llegamos con la gente municipal, después de perder la final, le diste la oportunidad, un acuerdo como debe ser de caballeros, y dejaste municipal, Pepe. Sí, Arturo. De igual forma, cuando la primera llamada que tuvimos con el presidente era por un año, pasara lo que pasara o sea, el objetivo era salir campeón, ¿verdad, Arturo? Entonces, terminamos, nos dimos la mano ahí con el presidente, muy contento y agradecido con el presidente, el señor Gerardo Villa, por haberme dado la posibilidad de venir a un equipo grande como municipal. Hicimos un gran trabajo, Arturo. La verdad, el torneo pasado erramos un penal 84 minutos en la semifinal que quedamos afuera de visita. Si hacíamos un gol, tenía que hacer 2 goles el rival, y hicimos 39 puntos en el torneo, y este año hicimos un punto más, 40, y clasificamos para la Conca Champions. Así que, y llegamos a la final, que era el objetivo que teníamos. Lastimosamente llegamos un poco mermados, Arturo, porque me castigaron al goleador del equipo, a Rotondi. No jugó la final, y mi lateral derecho, Morales, que también se expulsó en la semifinal a los 7 minutos, y ya ese partido tuvimos que remar, Arturo. Jugamos 90 minutos con 10 hombres y logramos hacer el gol del empate que nos dio la posibilidad de pasar a la final. Así que hicimos un gran trabajo. Está bien conforme, entonces, pese a las vicisitudes que tuviste con el plan del José Pepe Cardoso. ¿Y ahora qué haces? ¿A dónde va después de Guatemala? Ahora sigo en Guatemala, ya esta semana llego a México. Estaré ahí con la familia un largo tiempo y esperar otra oportunidad, Arturo. Descansar un rato de lo que pasó. Cito de que se hizo un gran trabajo, ganamos a estadios que llevaba mucho tiempo municipal sin ganar, inclusive había unos estadios que le llevaba 5 años sin ganar, nos dio la posibilidad de hacerlo, equipos que no le iba bien a Municipal, le ganamos, así que dejamos una buena imagen al final por los números que hicimos, clasificarlo nuevamente a una Copa Internacional, después de creo que 2 años y medio, 3, y bueno, ahora esperar nuevamente la oportunidad, Arturo, estar ahí con la familia, descansar un rato. Tenemos también no solo fútbol, sino también ver el tema de los negocios que tiene uno y seguir adelante. Lo que más quiere uno es estar en el fútbol porque es apasionante y amamos este deporte. ¿Vos te representás vos mismo, Pepe? Sí, en algún momento te llama empresario, te llama representante, pero yo me manejo solo, Arturo. No, preguntaba por eso. Tampoco tenés apuros porque ya se la solvencia que te dio la vida en el orden económico. Le decís, hay que esperar, espero. ¿Así es, José? Sin problema, Arturo. Esperamos porque tenemos otro negocio también que tenemos que ver, Arturo. El tema de mi vino. Tenemos que ir a grabar a una serie que está en puerta para mí. En lo personal, tema de negocio, están grabando una serie de puro vino mexicano, o sea, así que ahí estamos, Arturo, para tratar de hacerlo. Yo creo que en junio, ahora en 15 días, estaremos en ese proyecto y ver lo que más nos gusta, Arturo, que es el fútbol. Siempre hay que analizar, ver un proyecto interesante, equipo grande, para que podamos buscar seguir creciendo en este fantástico deporte. Cuando vino Gonzalo y me entrevistó tu carrera profesional, yo conté algunas infidencias en esa, es como una documental que incluye a Valderrama también y a otro, Pepe. Sí, ese documental, agradecerte, Arturo, ahí por tu participación. Es un documental que está muy interesante, Arturo, que estamos en ese proyecto y también tengo algunas grabaciones que en junio que lo vamos a estar haciendo ahí en Toluca y bueno, participaron gente que marcaron una época importante en el fútbol de fútbol paraguayo y que crecimos juntos también, Arturo, ¿no? en ese fútbol, así que agradecerte ahí por tu participación. No, con gusto lo hice, conté anécdotas, conté infidencias. Hay una charla que tuvimos con relación a la hinchada que lo va a ver la gente después. Y yo sé, me dijiste vos, y yo te dije, y yo sé, y tu presencia en River, conté del chico que arrancaba en la media cancha mal tirado a la derecha, que llamaba la atención, y nos preguntamos quién era, y nos dijeron, este es Cardoso, ese, en River, cuando aparecía en la primera división de River. Dicho sea de paso, ya lo va a ver la gente porque
uno cuenta lo que sabe de tu carrera y lo dice con mucho gusto con Gonzalo y con sus asistentes tratando de tu vida como jugador de fútbol, José Pepe Cardoso. Más enfocamos ese tema. Quiere decir que ahora fuera del Municipal a esperar, sin apuro, Pepe. Sin apuro, Arturo, sin apuro, analizar un poco lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, que es parte de este deporte, seguir creciendo como entrenador, seguir preparándonos para un nuevo desafío, un nuevo reto que puede llegar a futuro, y no apresurarse, Arturo, para nada, descansar un rato, despejar un poco la mente también, que es muy importante, estar con la familia, tratar de esperar nuevamente un proyecto interesante. Te envía muchos saludos, Juan Hidalgo, saludo y Valle de Nueva Italia, dice Juan Hidalgo para vos. Grandísimo, Juan, saludos mi Juan querido. Ahí te está respondiendo. Y un saludo ya a toda la gente de Nueva Italia. Bueno, seguiremos charlando, Pepe. ¿Y el documental cuándo se podrá ver, Pepe? Estamos viendo, posiblemente se lanzaría en diciembre, por eso fue el apresuramiento también, Arturo, nos apresuramos un poco porque estamos cortos de tiempo, pero tenemos que hablar con el productor y todo, a ver cuándo se va a lanzar, posiblemente en diciembre o en febrero. Yo creo que eso me va a dar tiempo ahora de ir cuadrar todo eso, Arturo, salir un poco del ambiente futboleros y tratar de meter en nuestro proyecto que está muy interesante. Y te vamos a tener al tanto, Arturo, cuando vamos a estar lanzando eso. Muy bien, un segundo, Pepe, ¿qué, Jorge? Sí, saludarlo a José como gran conocedor de lo que es Toluca y el fútbol mexicano. Suena con fuerza lo de Carlos González, jugador del Tigres, paraguayo también él, para el Toluca, y como gran goleador mayor allí de lo que fue el Toluca. ¿Qué pensás de lo que puede ser este paso de Carlos González al Toluca, José? Sí, estaba viendo la información de que a lo mejor Carlos estaba a punto de llegar a Toluca. Yo creo que es un jugador que si se logra su venida a Toluca sería fantástico. Es un jugador que yo siempre hablé muy bien de él, un típico centrodelantero paraguayo, buen físico, cabecea bien, se mueve, conoce el área. Ha crecido mucho en lo técnico y seguramente su aporte, si llega a Toluca, va a ser muy importante. Lógicamente va a tener la presión de siempre cada vez que llega un paraguayo por lo que uno dejó, la huella que dejó uno ahí como jugador, pero con la calidad y la capacidad que tiene seguramente va a cumplir sin ningún problema porque es un goleador. Y bueno, Pepe, un saludo al aire. Cuando me dijeron como que es lo que dijo Gonzalo Carlos Gamarra con relación a que fue tu compañero del preolímpico, coincidimos. Yo no escuché lo que dijo, ni él me escuchó a mí después, coincidimos cómo jugaba, qué es las características de ese equipo formado por Marcarián. Lo dejamos ahora entre puntos suspensivos para cuando vean el documental. Pepe, un saludo desde Asunción, gracias por tu tiempo, muy amable. Arturo, un placer siempre charlar contigo, con tu gente, así que cuando guste estamos a la orden, Arturo, fuerte abrazo. Gracias igualmente, el Pepe Cardoso. Arturo. Angelito. José Cardoso. El mismo. Sí, era un gran jugador en su época. Sí, señor. José Cardoso. El mismo. Arturo. Chao. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Vení a Bristol y aprovecha con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Y con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Robilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Robilock Alarmas, estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresa a Slot del Sol Online. Es hoy.
En el Shopping Mariscal con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar al sorteo de un Audi Q5 0 kilómetros a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Debatimos el tema de Saúl. Ustedes dicen que si es que nos siguen en Copa lo transfieren. Si nos sigue Goyaniense. Sí. Están las condiciones dadas como para... Pero va a seguir Arturo, Olimpia. Yo creo que hay que transferirlo. ¿Ya ahora? Ya. Antes del partido. ¿Cuál es el problema? Olimpia necesita el dinero, 12 millones de dólares. ¿Cuánto dijo? 10 a 12 millones de dólares para diciembre. ¿Cómo hace? Sí. En 6 meses. ¿Vos le vas a prestar el dinero a Olimpia, Francisco? No. Y la esperanza es tenga una buena campaña en la Sudamericana. Puede ocurrir. La esperanza... Sí, él viene Juntar maguita, más él es de dinero. selección, viene el fútbol argentino. Pagale la voz, Arturo. Y más de ¿Por los qué? brasileños. Hace una buena serie con Goyaniense, se van a enamorar. Ella lo va a querer Flamengo, Palmeiras, equipo. porque así son. Puede subir un poco más. Una buena serie y se No enamoran sé mucho mucho más, pero puede subir Sí, uno o seguro. dos más. Aseguro, firmo. Que va a ser un gran partido él. No, si hace una buena serie. Yo no puedo entrar a jugar por él. Pero si hace una buena serie, Adivino, no sé. si hace una buena serie, se enamora de los sueños. Porque son así, no hace una buena serie. Tranquilo, ¿Qué ¿quién nombre te pueden asegura pagar? vos? ¿Quién Yo te recuerdo, asegura? Salvador Cabaña hizo una amistosa y se enamoró Me de hace él. acordar a Magno cuando Así tenía, y lo hago con mucho respeto, saludo a la familia cuando era presidente de Cerro, el caso de Felibrito de Román. Así le vieron a Churini. Así era Felibrito Román, vos lo conociste. Sí, ¿Y sí. vos sabés por qué no fue transferido? No. Por la mentalidad que tiene el niño. Niño. Ahí está. Un combo de partidas hace Así buen bien mismo. con ellos. Así mismo, la mentalidad de Felibrito Román. Pero depende del dinero que le vayan a querer pagar ahora. ¿Cómo? Depende del dinero que vayan a ofrecer por Salcedo ¿Cómo hoy. vos sabés cómo te va a ir? Vos sos Mandrake el mago. Pero si te traen hoy mismo $500,000, obviamente ¿Y que quién vas a dijo rechazar. ¿Y quién dijo $500,000? No sé, si traes 5 o 6, sí. No, pero ya digo, no hay ese dinero Para acá, ese mercado, ¿pero para el mercado cuánto? paraguayo, ¿Qué? 5, no, ¿Cuánto? no, Defensor. 3 para arriba, no le hablamos, podés una buena encargarte de oferta. Nicaniza. Sí. Encargarte de Nicaniza. 3 para arriba ya es una muy buena oferta. 3 con 3 Encargate ya de Nicaniza vos. cerrado. Después Pero- transfirieron en $1 millón, $1,100,000 Lanús. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años, 15. Y bueno, pues, no, que el COVID real te perjudicó. No se puede Pero- hablar cuando tiene no, memoria. México México más muchas veces rápido. paga bien, si es un equipo México, mexicano. MLS, lo que depende de dijo- dónde- MLS. Sí, pero bueno, no se puede hablar con Tres, el niño tres y porque medio. se pone muy nervioso. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participar en el tradicional concurso de cuentos de Comisipar es abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 13-12. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros seguros, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Queyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Tenemos barro que el otro, Gustavito. Va en conferencia, métele, pues. Creo que es un partido que nos puede servir mucho a nosotros, teniendo en cuenta
que vamos a jugar con un equipo que va a jugar el Mundial y que nosotros desde mañana vamos a empezar a construir un equipo que pueda estar en la próxima cita mundial, que va a ser en Estados Unidos, y tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el inicio de este nuevo proceso y el inicio de un sueño que tenemos todos nosotros quienes vamos a formar parte de la selección paraguaya desde el partido de mañana. ¿Ya tiene el equipo definido y cómo llegaron sus dirigidos primero a Tokio y luego a Sapporo, donde va a ser la sede del encuentro? Llegamos bien, llegaron los jugadores bien, obviamente que hay un proceso de adaptación que va a ser corto y que vamos a tener que dar una respuesta física inmediata porque es el partido de mañana, pero obviamente que esta nueva ilusión y este partido contra Japón está por encima de cualquier esfuerzo que podamos hacer y tenemos que dar lo mejor y no buscar una excusa a través del viaje o la situación física. Así que estamos tranquilos pensando simplemente en el partido, en hacer un buen partido, empezar a construir una selección fuerte, unida, que obviamente vaya consiguiendo a través del tiempo los resultados que todos queremos. Profe, le quiero consultar por la situación de Sebastián Ferreira y de Matías Galarza. Sebastián, que primero dio positivo en COVID, luego dio negativo, va a integrarse con ustedes a Corea. Y lo de Matías Galarza, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo alguna situación con el tema de los vuelos? Con respecto a Sebastián Ferreira, le dio positivo y no pudo viajar, entonces esperamos la posibilidad de que le dé negativo y que se una con nosotros en Corea, porque por el tema de protocolo no podía venir acá a Japón y jugar porque llegaba más tarde de la fecha límite. Entonces le cambiamos el viaje, dio negativo y se va a unir con nosotros en Corea. Con respecto a Galarza, hubo un error de interpretación del día que tenía que viajar. Para nosotros era importante que esté acá en Japón, porque por logística había otros jugadores que no iban a poder estar y él seguramente iba a tener la posibilidad de jugar o de sumar algunos minutos. El error de interpretación del día del viaje generó que no pueda, por estas medidas de seguridad y de protocolo por COVID, que si se sumaba con nosotros se sumaba en Corea, pero la verdad que ya no era necesario que esté en Corea porque la posibilidad de jugar la habíamos considerado acá en Japón, entonces preferimos que se quede con su club y que se quede en Brasil en lugar de viajar a Corea. La última de mi parte, profe, ¿tenés el equipo definido para enfrentar a Japón? ¿Tenés definido el onceno? Y para el partido ante Corea, ya está todo previsto en la logística, lo que va a ser el viaje y ya la llegada a Suwon. Sí, ya el viernes después del partido de mañana viajamos a Seúl y ahí nos vamos a encontrar con el resto de la delegación. Vamos a tener un partido para jugar el día 5 con un equipo local para poder hacer un poco de fútbol y que los jugadores lleguen bien al partido contra Corea y está todo muy bien organizado. Con respecto al equipo de mañana, vamos a entrenar hoy y después lo voy a decidir, lo tengo en la cabeza, pero primero se lo voy a dar a los jugadores cuando lo decida después de este entrenamiento, que vea que todos terminaron bien en condiciones para jugar mañana. Ha venido a jugar en Japón en el año 2014 como director técnico de Lanús ante el equipo Kashiwa y esta es la visita después de mucho tiempo. ¿Cuál es la imagen que usted tiene del fútbol japonés, la impresión de la selección nacional de Japón? Bueno, la verdad la primera vez que vine a Japón fue en el año 94, un partido que me tocó jugar con mi equipo, con Kawasaki Verdy. Después me tocó venir con Boca durante 3 años a jugar con diferentes rivales en la Copa Intercontinental y después me tocó con Lanús dirigir en la Suruga Bank. Y lo que uno ve es que el fútbol, a medida que va pasando el tiempo, así como en el fútbol crece, en Japón también. La verdad que tiene jugadores, hoy quizás un tiempo atrás era impensado que Japón tenga jugadores repartidos en todo el mundo y hoy los tiene. Tiene jugadores en el Liverpool, tiene jugadores
que son del Madrid, que están a préstamo en otros lugares, jugadores en las grandes ligas como en Italia y en Alemania, así que lo veo un fútbol que ha crecido, que sigue en crecimiento seguramente, y que es una selección cada vez más fuerte a nivel mundial y a nivel, cuando juega los mundiales, es una selección que siempre pasa a la primera fase y que tiene mucho futuro. Me imagino que en algún momento va a impactar lo que está generando cada vez que juega un mundial. Hace un momento estuvo hablando de que hay algunos jugadores que no pudieron estar presentes para el partido ante Japón. ¿Cuántos son los jugadores que usted podrá tener en cuenta para el partido ante Japón? ¿Y usted elegirá los mejores para ese enfrentamiento o tendrá en cuenta los dos partidos que siguen en Corea y tratará de dar oportunidades en forma equitativa a todos los jugadores? No, vamos a tratar de poner el mejor equipo. Tenemos 21 o 22 jugadores que están con la posibilidad de jugar. Si hay algunos que no han venido por el protocolo, que van directamente a Corea, que son los jugadores que, Sebastián Ferreira, que tuvo el problema del COVID, que ya está solucionado, más los jugadores que estaban en Brasil y en Rusia, que tuvieron que jugar el domingo pasado, Albuena, Gustavo Gómez, Villasanti, y se van a sumar con nosotros allá en Corea, más Casal, que no pudo hacer no llegó a tiempo la visa para hacer en Japón, porque lamentablemente los jugadores que nosotros teníamos en la lista se habían lesionado algunos y nos fuimos reemplazando, pero no llegó a tiempo y por protocolo no pudo venir. Pero van a jugarlo un equipo que yo creo que merecen jugar. No es solamente poner a los jugadores para que sumen minutos, sino para que demuestren que pueden estar en la selección de Paraguay, que yo confíe en ellos y espero no haberme equivocado en la elección y hacer un buen partido mañana con Japón. ¿Cómo definiría el fútbol que juega la selección nacional de Japón? Y si hay algunos jugadores que usted considera que hay que tener cuidado con ellos, ¿nos podría citar algunos de ellos? Sí, creo que Hugo, Minamino son los mejores jugadores que tiene la selección, obviamente sin descuidar a los demás, pero quizá hoy tienen un impacto a nivel internacional en sus equipos muy bueno. Creo que Japón juega un fútbol rápido, de ataque, se posicionan bien altos cada vez que inician la jugada y tratan de llegar con mucha gente dentro del área, jugando con 4 defensas, 3 volantes y 3 delanteros, que le dan mucha dinámica. Así como son dinámicos, fuertes, buena técnica y un equipo que intenta atacar, también al generar este juego puede generar espacios defensivos donde nosotros los tenemos que saber utilizar y poder atacarlo en su momento cuando nosotros manejemos la pelota. Me parece que va a ser un partido con 2 equipos que van a salir a buscar resultados y que va a salir un partido muy atractivo para la gente. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopellera 1751 Cásico Bicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Busca sentirte en casa y seguirnos en redes como @luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Liga de las Naciones UEFA, a estas horas se está jugando Polonia-Gales, está ganando Gales 1-0. El Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, grifería y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Sevillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor acompañando tus obras. ¿Tienes una solución a la suba al combustible? La moto Kenton es de la solución Corona Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco me respalda.
saldo total. Repaso a la vuelta de la Copa Libertadores de América, octavos de final. Libertadores Atlético Paranaense será el martes 28 de junio. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Este viernes en Shell cargas la mejor calidad de naftas, 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha a llenar el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super o Shell V-Power Nafta, pero 400 guaraníes menos por litro. Un precio insuperable, Shell, porque lo que cargas importa, y este viernes al mejor precio. Iniciamos Libertad el martes 28 de junio ante Paranaense. Cerro Porteño Palmeiras el miércoles 29 de junio. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed o llamanos al 288-7000. Asisted toda la vida. Le pidas ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Varta, la mejor batería de repuesto a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Por su parte, Olimpia va a jugar el jueves 30 de junio. Jueves 30 de junio a las 20:30 en el Defensores por la Sudamericana ante Goianiense. Con CNT 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar, 2.400 millones más una Toyota Hilux, 50 premios en efectivo, 3 combos papá y una Mitsubishi ASX 0 km por solo 10.000 guaraníes. Peri CNT por Emoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes sociales ingresando a @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. De repaso lo que será la vuelta del fútbol paraguayo en la semana del lunes 13. Lunes 13, martes 14 y 15. En esa fecha vuelve la jornada del torneo Apertura. En minutos los partidos para esos días. Gran remate en Casa Rosada. Este domingo gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precios de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemuyflores.com. Regala amor. Regala Bemoy Flores. Buscas un utilitario resistente económico. Buscas un tanto el más grande de Asia de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribiros al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Para contarlo de Arrua, queríamos hablar con Pedro Aldave. Estaba preguntándolo a Arrua porque Víctor ya le decía esto y queríamos hablar con Pedro Aldave para decirle, pero esta es la situación con Arrua. Sí. Pero no nos da bola, pero Aldave no atiende. No se habla. Entonces quiero decirle lo que nosotros conocemos como información. No que me dijeron, sino que pregunté. ¿Entendiste, Padre? Sí, entiendo. Y no que me dijeron, yo pregunté. Y eso es. Porque llegó algo nacional. ¿Quién? Legó. Guairá Piso para su piso cerámico, porcelanato, J-Baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lara, el Pica Camilo Lucas San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, Loma Botá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas en la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata. El repaso de la fecha 18, una vez que se dé la vuelta del torneo. Sudamérica será local ante el 12 de octubre, Nacional Tacuarel. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, posición inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Hay prendas que cuentan historias para decir para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. Su detergente Limpio Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza.
En Electroban contamos con una variedad de software de colchones para nada, para que tengas un reparador de descanso. Consulta medidas y colores y diseños disponibles al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. El 23 de junio se abre el libro de pases. 23 de junio. Así es, 23. Ahí podrán fichar, no esperar fin de mes. Papá tiene estilo, Venier y Marc hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa en el sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado de belleza automotriz. Papá con estilo Turtle Wax, Eri Marc, que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Soprano 25 aditivada, el combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Caracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsas de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y sección universitaria. Llanos y seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Caracol me tentó por mi camisa, me dijo secreto de la montaña. Y los muchachos hicieron... Sí, un meme. En TikTok. Ahí le mandé a Oscar la cosa que sea a Carlos mañana. Mañana le voy a poner en la mañana. Sí. El meme. Es un video. Me parece que es secreto de la montaña. No. Combina bien con su campaña. Perfecto, gracias, niño, gracias. Continúan en Stock Express los descuentos en pastas frescas y ahora se suman a la promo tus productos congelados favoritos. 25% de descuento en pastas frescas Stock y preparados de sopa paraguaya en Bellú. Sí, 25% todos los miércoles y con todo medio de pago. Te esperamos todos los miércoles en los locales de Stock Express. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller de Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Ahí no. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Viene a Bristol con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios y con cada compra te llevas una cuota regalo y como si fuera poco. Todos los viernes sorteamos tu compra, te sale gratis en el sorteo final, te regalamos una Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Azores Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. ¿Y gerenciamiento? ¿Quién agarró Tacuaré, nuevo gerenciador? El club se va a hacer cargo. No. Ayer dijo el ingeniero que puede aparecer un nuevo gerenciador en Tacuaré. Robilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Robilock Alarmas, estés donde estés. Venía a conocer un nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas alrededor del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy y mañana y el viernes, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país. Realiza tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000. Mañana y el viernes, mega descuentos en Punto Farma. 1339. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresa a Slow del Sol Online hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400. Ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Celebramos los 27 años del SPS por su mes aniversario. La medicina prepaga SPS te ofrece importantes descuentos en las cuotas de los planes seleccionados. Para más detalles, llámanos al 248-8500. Medicina prepaga SPS, abierta a todo público. Oigan, hoy el repechaje. Sí, hoy juegan Escocia-Ucrania. El ganador tiene que enfrentar a Gales el 5 de junio, el domingo, por el cupo europeo al Mundial. ¿Y cuándo juega Perú? Perú el 13 de junio. Allí la serie es así. El 7 juegan Australia-Emiratos Árabes Unidos. El que gane ese partido ante Perú el 13.
Y el 14 el último cupo entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad, repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Energy, emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Ya lo dijo Julio César Cáceres, hay oferta por Gamarra. Mateo, ¿verdad? Mateo. Sí. Saúl Salcedo, ¿verdad? Y mencionó Zárate, creo también. ¿O Sí, no? a Zárate él lo mencionó por el tema de la selección y todo lo demás, ¿no? Pero Gamarra y Saúl. Sí. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 en Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, actuar, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Bueno, y Argentina e Italia, ¿no? Sí, 14:45. 14:45 el partido. En un rato se confirman las alineaciones en Wembley, la finalísima. En Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta. Con Riffle la 01045 hace más de 15.000 kilómetros. Llegó Bipay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tenés una cuenta y una tarjeta a la que manejas en nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Bipay, nuestra aplicación móvil, visión banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pesca, y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Bueno, si no tenemos tiempo los de Cáceres, ¿o qué hacemos, Gustavito? Contigo, Luis. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta no se lo paga, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Las SVGA, que tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Te quedamos para mediano y otros de los parientes pobres, solamente 3 cambios en el campeonato. No quieren 5 como los otros países. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Lomo Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Bono Pizza, disfrutar de nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, mondiola, tapacotril y pulpa negra. Querilos en tu punto más cercano y animate a salir de la rutina o pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazados una fuerte y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Shorty-Ser. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty-Ser. Con tus tarjetas de crédito Banco compras hasta 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país y además acumulas puntos promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Con la red monumental satelital. Así mismo, el pedido de los oyentes. Muy bien, Julio César Cáceres. ¿Cómo tanto Lina Alcaraz? Está mucho mejor, activó normalmente y esperando que vaya mejorando, ¿verdad? Goyaniense, contanos, Julio. Sí, claro, estamos viendo que ya sabemos nuestro rival, venimos ya a partir de hoy vamos a ir preparando algunas informaciones que tenemos, ¿verdad? Y nada, Arturo, dentro de un mes prácticamente, ¿verdad? Vamos a jugar el primer partido y nos vamos a preparar primero para terminar bien el campeonato y esperar ese partido que, como diríamos, que ya mata-mata, el día y vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos que estar, si Dios permite, bien recuperados en todo sentido y intentar siempre paso a paso ir pasando etapas, ¿verdad? Si va nuestro equipo, hoy día de vuelta está mejor Atolín, está Saúl, está Mateo, está Luis Zárate, está el chico Axel también, entonces va a ser un lindo desafío en el sentido de seguir motivándole y tenerle todo a punto, ¿verdad? Para esta última etapa del campeonato y esperando ese partido. ¿Cuándo vuelve Antolín? Va a volver, vamos a ir mirando día a día cómo va la evolución y cómo están los muchachos, ¿verdad? Cómo están los muchachos y decidiremos siempre para cada partido lo mejor. Orsusa ya está mejor, ya está recuperado, ya está normalizando, también está ya, creo que en estos días que vamos a trabajar va a afianzar más la parte de su recuperación y va a estar a disposición. ¿Todavía no está pleno? Ya está pleno para entrenar y ganarse nuevamente un lugar cuando tenga que ser su oportunidad. ¿El Pollo Recalde? Jorge ya está activando normalmente hoy día, entre hoy y mañana va a hacer unos trabajos diferenciados que normalmente y después ya se acopla al grupo normal. ¿Diego Duarte? Diego Duarte también está en las mismas condiciones. En estos días es como una readaptación, diríamos, ahora según como me explicaron los doctores, y ya después entrenar normalmente. ¿Luis Cáceres cuándo vuelve? Luis Cáceres creo que todavía está en ese proceso, van a ir haciendo más estudios para ir viendo la evolución de su lesión, pero de momento ya ha quitado todos los yesos, todo, él se está sintiendo cada día mejor, pero vamos a esperar el alta cuando sea que esté en condiciones ya para ir adaptándose de vuelta y después normalizar. ¿A Hugo Fernández lo va a poner a la izquierda? Izquierda o derecha, donde veamos que nos pueda dar la mano, Arturo, cuando esperemos que esté bien y esté compenetrado también con nosotros, con nuestras ideas, con nuestros deseos, y que nos dé la mano, ¿verdad? Que nos dé la mano en el sentido de que cuando queremos algo pueda cumplirnos, ¿verdad? A cabalidad y que venga con esa gana nuevamente de crecer, de ganar cosas importantes y con esos complementos con sus compañeros seguramente va a estar muy bien. ¿Qué te dijeron de Bahía Montenegro, Julio? No me dijeron nada de qué clase de jugador, porque yo le conozco, ¿verdad? Pero de encaminar, de las ganas que tiene ya de estar acá con nosotros y trabajar, sí me han comentado y esperemos que se pueda anticipar, ¿verdad? Antes de la culminación de su contrato, poder tenerle acá y trabajar y prepararles también y ir inculcándoles también lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y tenemos mucha esperanza en ello, en el sentido que va a reforzar nuestro plantel y que todos estemos disponibles para ayudarnos, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos hoy en el club, ¿verdad? Ayudarnos mucho, sabemos
todas las dificultades todavía que pasamos y lo que va a haber, pero hay que estar en posiciones de combate, como siempre decimos, para poder superar cada obstáculo. ¿A vos te dijeron cuándo juega Olimpia con Ameliano? Yo creo que el partido de Ameliano podría jugarse, no sé, el 14 o el 15 de este mes, algo parecido, era más o menos lo que teníamos, porque la selección creo que llegaría un domingo y bueno, para tenerlo a disposición a esos jugadores tendríamos que tener 3 días, ¿verdad? Entonces podría ser entre miércoles y jueves. ¿Cómo está Richard? Antes de salir te preocupaba el tema de la convocatoria, ¿cómo lo viste y cómo lo sentiste vos, Richard Ortiz? Claro que sí, nos preocupó mucho por el tema de que necesitamos que nuestros jugadores, principalmente que tengan estos días que pasaron, por lo menos el estrés psicológico, mental, también para liberar un poco de tantas concentraciones, de muchos partidos, y más todavía él que tuvo la lesión, que había resentido un poco y que justo al límite nosotros también le utilizamos de vuelta y que estuvo otra vez a punto otra vez de sentir completamente esa lesión y estábamos preocupados, pero creo que él también conversó con el entrenador de la selección y llegaron a un acuerdo en viajar y esperar para el segundo partido a ver cómo evoluciona, ¿verdad? Y tratar también de guiarle un poco al grupo, ¿verdad? Eso fue lo que me comentó y decidió al final viajar, ¿verdad? ¿Tenés algún temor vos que puedas resentir? Y siempre tenemos ese temor de Richard y de muchos jugadores, más todavía en estos últimos partidos que había pasado, ¿verdad? Por la cantidad de partidos que tuvo Mateo, contando hoy día casi 13, 14 partidos de 90 minutos continuos tuvo, ¿verdad? O sea que impresionante todos los partidos que vienen jugando cada 3, 4 días, ¿verdad? Entonces nos preocupó mucho y nos preocupa, Richard. Ojalá Dios quiera que no pase nada, pueda llegar bien y darle un pequeño toquecito también a él para que él se pueda sentir fuerte y poder terminar todas las competencias que se vienen. A Derlis, esta es su vuelta a la selección. ¿Qué comentario le hiciste vos o te hizo Derlis? Yo creo que Derlis siempre tuvo ese nivel de estar en la selección. Algún motivo o algo habrá pasado en algún momento para no ser llamado anteriormente, ¿verdad? Yo creo que él siempre ha trabajado para poder ser tenido en cuenta en la selección. Sé que está contento de vuelta de ser llamado a la selección, porque todos los jugadores también después de su club pretende estar en la selección y Derlis, yo sé que siempre ha sido uno de sus objetivos también serle útil a la selección y ha estado en su momento un poco triste en la eliminatoria de no haber sido convocado, pero hoy está convocado en un partido amistoso, pero le veo contento y a mí también me pone contento que él pueda lograr siempre los objetivos que tenga, ¿verdad? ¿Te preocupaba antes el tema que no lo llamen a la selección o él te decía algo o no? No era preocupación, pero algunas veces lo veía un poco triste, ¿verdad? De prepararse mucho y en algún momento no ha sido convocado a la selección, le sentía un poco triste, pero siempre hablábamos que siempre tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Que las cosas siempre llegan en su momento donde tienen que llegar. Si hoy está siendo así, él tiene que ir demostrando, no precisamente demostrando, sino seguir manteniendo su nivel, un nivel alto, bueno, y entonces creo que eso hizo él y hoy tiene esa recompensa también de todo el trabajo que hizo de este año, ¿verdad? De ser nuevamente convocado en la selección. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿La última oferta de dónde, Julio? No me comentaron nada de dónde, pero sí el presidente maneja eso y como dije recién, el presidente es muy cauteloso, es muy inteligente y va analizando cada punto. Yo sé que él no se va a despojar por despojar de ningún jugador, pero sí seguimos con un objetivo, con el proceso y bueno, él sabrá en qué momento, pero como dije recién, vuelvo a repetir, cuando un jugador llega a un gran nivel, creo que eso es lo que esperamos siempre y aparte de eso esperamos siempre ofertas, ¿verdad? Y las mejores ofertas llegan cuando el jugador está en un nivel alto. ¿Quiere decir que Saúl, si considera Cardona, puede ser transferido? Si considera el presidente, porque yo administrativamente, Arturo, no puedo hablar, ¿verdad? Sé las dificultades que pasamos, pero el presidente hace también cosas tremendas para ir manteniendo el club y ellos sabrán si es convenible darle a Saúl o darle a Mateo o darle a Luis o a Marco Gómez según la oferta que tenga. Ahora yo sé que por una oferta sencilla no lo va a dar, pero si hay una buena oferta seguramente
lo van a pensar la comisión directiva del presidente, ¿verdad? ¿Quiere decir que Mateo Gamarra también te hicieron saber? A mí me hicieron saber también gente de afuera y sé que también en el club también puede tener o está teniendo, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado con el presidente, ¿verdad? Bueno, el difícil momento Olimpia debe. Hay muchos reclamos de pago, dicen nos vamos a transferir, dice Cardona. Pero si te consulta vos, ¿qué vas a hacer vos? Si te consultan. Y nosotros apuntamos mucho en el crecimiento de esos jugadores, Arturo, y yo creo que Olimpia va a tener muy buenos jugadores formados acá en casa, pero al final también vamos a tener que optar por la venta de ellos, ¿verdad? Para ir manejando. Creo yo, ¿verdad? Yo no soy quien para decir, un técnico siempre va a querer un plantel frondoso de muy buenos jugadores, pero también sé del momento del club, ¿verdad? Por eso digo que hoy día el presidente hace un esfuerzo tremendo para ir manteniendo esto. Deuda del presidente hoy en el trabajo no hay. Sí, las deudas pasadas, ¿verdad? Que están llegando y que están apretando a la institución. Y bueno, ellos eso lo van a ir analizando, ¿verdad? De momento nuestro trabajo, nosotros acá es ir fortaleciendo a los muchachos que están en la formativa y los que ya son presentes hoy día, darle más ese toque de crecimiento y que va a llegar ese momento de vender, va a llegar, pero eso no es inevitable. Primero por el nivel que van a alcanzar y segundo por la necesidad. Entonces te pregunto, ¿mucha incidencia puede tener Copa Sudamericana en Olimpia esto de lo que podría ser transferencia o no? La incidencia más, creo, la que más urgente siempre van a ser lo que están llegando la demanda en el club, ¿verdad? Y ahí ya lo va a ir manejando el presidente. Eso él es el único que va a decir en esto con su comisión directiva, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que ir adaptándonos a eso, ¿verdad? Porque, como vuelvo a decir, un entrenador quiere lo mejor en su plantel, pero sabemos también lo que el club está viviendo, ¿verdad? Que es cautelosamente ir cuidando todos los detalles, lo que viene en la demanda y de lo que se pueda ir mirando en el futuro, ¿verdad? Nuestro deseo es seguir peleando en torneos internacionales, a través de eso ir jerarquizando a nuestros jugadores formados en casa. Y si vamos a luchar mucho para ir quemando etapas, ¿verdad? Y si vamos a ir pasando, sé que no va a haber negociaciones de ningún jugador por el momento, ¿verdad? Pero en caso de que sea adverso, seguramente va a haber, tiene que haber para ir subsanando cosas que estamos viviendo en el club, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 14 grados. Los emblemas privados siguen sin definir si aumentarán los precios de los combustibles debido a que las empresas distribuidoras